quién se acuerda de lo que vimos la clase pasada? ¿Se escucha? Chicos. Sí, profe, ya se escucha. Disculpe, okay. ¿Puedo hablar con usted un segundito? Sí, claro que sí, Angie. Profe, le iba a decir que soy prima ahora. Sí. Le quería comentar, ya ve que en ocasiones, en anteriores clases le había comentado que me había estado retirando de su clase temprano porque me había estado poniendo mala. El caso es que no sabía qué era hasta que una noche me puse muy mala y me internaron en el hospital y ya de ahí me dijeron que tenía, pero es un problema con la vesícula, pero pues dejamos pasar tiempo, casi 15 días y no se desinflama, entonces pues por ello hay que operar ya de urgencia. Entonces el lunes me dijeron que me operan mañana. Sí, y pues todo ha sido muy rápido, ¿no? Porque aunque sea una operación de urgencia, hay que cumplir con ciertos protocolos, por ejemplo, ahorita con prueba de COVID, prueba de sangre, todo, ¿no? Checar hospitales, todo. Entonces, la verdad ha sido una situación como muy, pues, difícil. Aparte de que estoy embarazada, entonces vuelve como más riesgosa la operación y por ello hay que cumplir como con más requisitos. Sí. Y la verdad he estado pues muy, muy ocupada en eso. El lunes me dijeron que sí era urgente la operación, pero desde antes yo ya había estado yendo con diferentes doctores a ver como opciones y todo, ¿no? Alguien que encontráramos que asegurara la salud, pues tanto mía como del bebé, y gracias a Dios lo encontramos. Pero por ello, pues la verdad he andado de aquí para allá y no le pude apoyar a mis compañeros a hacer el proyecto. Les comenté esta situación y me dijeron que ellos me apoyaban, pero que les gustaría que yo le comentara esta situación. De hecho, yo sí se la planeaba comentar porque a lo mejor y me tengo que ausentar, no estoy segura. Tengo que hablar también con dirección para justificar toda esa parte, pero pues le quería comentar que no pude apoyar a mis compañeros con el proyecto final, pero ellos me apoyaron diciéndome que pues me lo pasaban, pero que sí les gustaría que hablara con usted diciéndole. Y también pues yo también ser honesta y decir que no aporté al equipo en este proyecto, pero que me están apoyando ellos y que lo que usted crea justo, si cree justo que tomármelo en cuenta con menor calificación o no tomármelo en cuenta, pues lo acepto, pero la verdad fue por esta situación que sí ha sido muy, pues muy complicada. Sí, Angie, no te preocupes, sale, si quieres, lo platicamos, por WhatsApp. En esencia, mira, lo que me interesa de este proyecto como tal, como siempre les digo, no es una cuestión de calificarlos. Calificarlos en lo personal a mí, pues, o sea, sí es la labor del docente como tal, pero eso como tal no es mi principal objetivo. Mi principal objetivo es de que aprendan, de que sepan de lo que estamos hablando y demás. Entonces, lo que voy a hacer para justamente identificar, o sea, o definir si te lo cuento o no, o en qué medida te lo cuento, pues va a ser justamente preguntarte acerca de cómo, bueno, en esencia tal vez no del proyecto en sí como tal, pero más allá de eso, preguntarte acerca de los pasos, ¿sale? O sea, de mi idea, la importante de este proyecto es de que entiendan cuáles son los pasos a seguir y cómo se llevan a cabo, ¿sale? Entonces, pues lo que haría justamente sería preguntarte directamente los pasos a seguir sobre lo que viene siendo el entregable y demás, y ya, o sea, ya con eso, o sea, no es ahorita nada más por la situación y demás, con eso es suficiente, ¿sale? Ok, vale, gracias, profesor. Entonces, pero hablamos por WhatsApp. Sí, está bien. Ok, vale, gracias, profesor. Igual puede ser también por acá, por Teams, y si quieres grabamos hasta las preguntas y todo, y ya con eso, ¿sale? Pero igual, no te preocupes, por la cuestión de la salud y demás, yo en ese sentido también, si tus compañeros te apoyaron, también ahorita no hay ningún problema, ¿sale? Ok, gracias, profesor. Claro, como usted me diga, pues yo estoy en toda la disposición, solo que mañana me opero. Sí, tú tranquila. Tú ahora sí que enfócate en estar bien y ya, ya después agendamos, cuando hacemos las preguntas. ¿Sale? Ok, profesor, muchas gracias. De nada, un gusto. Sale, chicos. Pues entonces vamos a continuar. Derivado de esto, nosotros vamos a ver lo que viene siendo la parte de tecnologías duras y tecnologías suaves. ¿Sale? ¿Alguien se acuerda qué era la tecnología dura y qué era la tecnología suave? Lo vimos la clase pasada.
La suave era intangible y la dura era tangible, ¿no? Excelente, muchas gracias, Leo. Sí, Maquinaria y todo eso. así es. Sí, justamente. En esencia, nosotros habíamos visto que como tal, primero, el concepto de tecnología, ¿no? Literalmente la tecnología se refiere al conjunto de conocimientos, instrumentos, herramientas y recursos técnicos o procedimientos que empleamos en un campo laboral, en un sector, en un arte o una disciplina, ¿sale? Literalmente esa es la tecnología, conjunto de recursos en general, recursos materiales y no materiales, de los que nosotros nos valemos para poder llevar a cabo un arte o una disciplina, ¿sale? Y en esencia, nosotros hemos visto como tal que la tecnología se compone justamente de recursos materiales y de recursos no materiales, ¿sale? Habíamos visto como tal que los recursos materiales pues, son herramientas, instrumentos, máquinas, etcétera, ¿no? Y los recursos no materiales o recursos intangibles son justamente los procedimientos, los conocimientos, etcétera, ¿sale? Los protocolos y demás. Y derivado de esto, nosotros vamos a ver que la tecnología se subdivide en dos partes, en la parte material y en la parte no material, ¿sale? La parte no material corresponde a algo que se llama tecnología dura, así como lo acabas de decir, Leo, y la parte no material corresponde justamente a lo que viene siendo la tecnología blanda. La tecnología blanda, junto con la tecnología dura, componen lo que viene siendo la entidad de la tecnología absolutamente, y es justamente lo que nosotros hacemos uso, de lo que nosotros hacemos uso para poder llevar a cabo lo que vienen siendo nuestras tareas, nuestros procesos de manufactura, etcétera, ¿sale? En esencia, nosotros vamos a ver que, pues literalmente la tecnología, tanto blanda como dura, siempre van de la mano, siempre, siempre, siempre. Porque al final de cuentas, la tecnología blanda, que es literalmente los conocimientos, nos da información acerca de cómo funciona la física del mundo, por así llamarlo, ¿sale? Por ejemplo, si nosotros agarramos y por ejemplo, si nosotros agarramos y hacemos un grabado a través de electricidad, eso, por ejemplo, no sé si hayan visto o conozcan un procedimiento que se llama EDM, que es manufactura por EDM, que es literalmente Electro Discharge Machining, que es literalmente una forma en la cual se maquina a través de descargas eléctricas. O sea, se genera una chispa y esa chispa desprende un cacho de material de la placa metálica que queremos grabar o que queremos cortar. ¿Sale? Esa como tal es la forma en la que se genera digamos que un maquinado y es parte de la tecnología. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los conocimientos de eléctrica, bueno, los conocimientos de eléctrica y los conocimientos de la estructura de materiales y demás son conocimientos, pertenecen a tecnología suave o tecnología blanda. Y lo que viene siendo la parte de cómo nosotros llevamos ese conocimiento a la práctica, es decir, lo que viene siendo ponerle el electrodo, los transformadores, lo que vienen siendo los motores y demás para que se mueva el aparato y pueda cortar, son ya cuestiones de tecnología dura, son recursos materiales, ¿sale? Y obviamente, tanto lo que vienen siendo los conocimientos como lo que vienen siendo, digamos que las herramientas y las máquinas, siempre van a ir de la mano, ¿sale? Si nosotros hacemos máquinas CNC, máquinas de control numérico, esas máquinas pueden existir, o sea, pueden estar ahí ocupando un lugar en el espacio, pero si nosotros no tenemos los conocimientos suficientes para poder operarlas o para saber cómo funcionan, pues entonces no nos van a servir de nada, ¿sale? La tecnología dura no existe sin la blanda y la tecnología blanda no tiene relevancia sin la tecnología dura, ¿sale? Por eso siempre, 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 aun cuando cada una tenga sus formas de existir y sus preceptos y demás, tanto tecnología blanda como tecnología dura dependen entre sí para realmente poder cambiar algo, para poder hacer una transformación realmente en un material o en general en el mundo físico, ¿sale? La tecnología blanda no sirve sin la dura y la tecnología dura no existe sin la blanda, ¿sale? Y bueno, en esencia nosotros habíamos visto justamente lo que vienen siendo los dos conceptos. La tecnología dura, dijimos que es aquella tecnología que se puede considerar tangible y que es representada principalmente por la maquinaria, las herramientas, las redes o las interfaces de telecomunicaciones, o sea, literalmente el cable que interconecta una computadora con otra, eso sería pues tangible. Lo que vienen siendo los robots, los autómatas y los sistemas de computadoras y demás, ¿sale? Todo lo que sea tangible pertenece a lo que viene siendo tecnología dura, ¿sale? Y la tecnología blanda dijimos que es toda aquella capacidad, aprendizaje, talento, capital intelectual, know-how, que literalmente know-how recuerden que es el conocimiento de cómo hacer las cosas, conocer el cómo, ¿sale? O sea, literalmente know-how es saber cómo, ¿sale? O conocer el cómo.
Y justamente es eso, literalmente es información, es conocimiento a través de la experiencia, de lo que viene siendo, cómo llevar a cabo sus procesos internos y cómo generar los procesos de transformación y de manufactura, ¿sale? Literalmente, tecnología blanda corresponde a todo lo que viene siendo no tangible y de lo cual nosotros hacemos uso para abordar un arte o una disciplina, ¿sale? Luego de esto, o sea, esto nada más fue así como un resumen de lo que vimos la clase pasada. Derivado de esta parte de tener en consideración tecnología blanda y tecnología dura, ahora mismo vamos a abordar lo que vienen siendo las tecnologías blandas, ¿sale? Todo lo que corresponde a lo que viene siendo, por así llamarlo, el mundo de las ideas o el mundo del saber y del conocimiento, ¿sale? En esencia, como nosotros habíamos visto, las tecnologías blandas pues son, o nos hablan de lo que vienen siendo recursos no materiales, ¿sale? De los cuales nosotros vamos a valernos para poder llevar a cabo una labor, un trabajo, un proceso, etcétera, ¿sale? Y en esencia, es importante tener en consideración que las tecnologías blandas tienen premisas, tienen fundamentos sobre los cuales pues, se basan todas las tecnologías blandas, ¿sale? Literalmente estas premisas como tal guían todo lo que vienen siendo las tecnologías blandas en esencia. Ahorita vamos a ver cuáles son las tecnologías blandas que existen actualmente y cómo se llevan a cabo, ¿sale? Sin embargo, es importante saber que existen en esencia 6 premisas de la tecnología blanda, que en este caso son las siguientes. La primera es que la tecnología blanda siempre debe preparar a la gente para llevar a cabo las cosas a la práctica, ¿sale? Es decir, el tener conocimiento como tal no sirve de nada si nosotros no la llevamos a la práctica, si nosotros no hacemos nada con este conocimiento, ¿sale? Esa es la premisa número 1. Prepara a la gente para llevar a cabo las cosas a la práctica, ¿sale? La segunda premisa como tal es que va a preparar a la gente para crear y afrontar los nuevos paradigmas. La clase pasada lo vimos así como que muy rápido, pero es importante tener en consideración el concepto de paradigma, ¿sale? Dijimos que el paradigma como tal es un conjunto de ideas o de saberes que consideramos absolutos y reales, ¿sale? Y que sobre esos saberes nosotros definimos o nosotros percibimos el mundo, ¿sale? Es lo que les decía acerca del automóvil de combustión interna, ¿sale? O por ejemplo lo que decía Ford, que decía que si Ford le hubiera preguntado a la gente que qué quería, las personas hubieran dicho que querían caballos más rápidos, ¿sale? Eso como tal es justamente un reflejo de un paradigma. Las personas en ese entonces solamente concebían la posibilidad de moverse de un lugar a otro a través de caballos, ¿sale? Eso es un paradigma, es una forma en la cual, digamos que se concibe la realidad en base a una idea o a un concepto que ya existe. Eso es un paradigma. Y literalmente el hecho de agarrar y afrontar o crear nuevos paradigmas tiene que ver con el hecho de que la tecnología blanda busca que las personas exploren más allá de los límites, ¿sale? Que vean que hay formas diferentes de hacer las cosas y que no se queden con lo que les dicen que existe o que es la realidad. El desafiar la realidad siempre es importante porque al final de cuentas nos permite ver o comprobar si realmente la realidad es tan absoluta como dice o si podemos hacer algo más o si es moldeable, porque generalmente la realidad es moldeable, ¿sale? Entonces, justamente la tecnología blanda tiene como precepto 2, que la gente esté preparada para crear nuevos paradigmas o nuevas realidades en este caso, o afrontar igualmente nuevos paradigmas, ¿sale? Si alguien más crea una nueva realidad, un nuevo paradigma, las personas que usen las tecnologías blandas tienen que estar preparadas para poder abordar esa nueva realidad o ese nuevo paradigma y aprovecharlo, ¿sale? Esa es la premisa número 2 de las tecnologías blandas. La premisa 3 de las tecnologías blandas tiene que ver con capacitar y despertar la motivación e innovación en el capital intelectual, ¿sale? La idea como tal es esa, está motivando a las personas a pensar, a buscar nuevas formas de hacer las cosas, ¿sale? Además de eso, la metodología, la premisa número 4 de lo que vienen siendo las tecnologías blandas busca que, o se sustenta como tal en el autoaprendizaje y en el desarrollo humano, ¿sale? En esencia, o sea, teniendo en consideración nuestra formación como ingenieros, a veces nuestra formación como ingenieros es muy enfocada al desarrollo de sistemas autónomos o automáticos, ¿sale? A veces, o tal vez por el hecho de que de las épocas y demás, pues nos están empujando a ver al mundo con esos ojos, ¿no? A buscar, es lo que les decía de la industria 4.0. Se está buscando el automatizar todo, prácticamente todo en el mundo, ¿sale? Entonces, digamos que este precepto o esta premisa número 4 de la tecnología, de las tecnologías blandas va en contra de eso, ¿sale?
Las tecnologías blandas, en esencia, se basan justamente en enfocarse en el desarrollo humano de manera integral, ¿sale? O sea, literalmente las tecnologías blandas ven al capital humano, a la persona como tal, como un recurso muy útil, principalmente porque es el que crea, el que innova, el que busca formas nuevas de hacer las cosas y el que realmente, pues, aprende y sobre ese aprendizaje hace algo, ¿sale? O sea, literalmente puede aplicar de manera creativa la información, ¿sale? De hecho, justamente esa es la parte diferente que existe, bueno, es la principal diferencia que existe entre humanos y máquinas, ¿no? Las máquinas pueden ser más rápidas, las máquinas pueden ser más fuertes, las máquinas pueden ser más grandes, las máquinas pueden ser más económicamente viables, pero el ser humano es el único elemento, el único, digamos, sí, el único elemento dentro de una empresa que puede crear, ¿sale? Que puede buscar nuevas formas de hacer las cosas, que puede innovar, que puede reformar o redefinir las formas o los procedimientos que se llevan a cabo. Entonces, justamente esa es la parte interesante, o sea, el ser humano es el elemento pensante y literalmente esa capacidad de pensar, de aprender y de aplicar lo aprendido de manera creativa es lo que nos hace valiosos como seres humanos, ¿sale? Entonces, justamente la tecnología blanda aborda ese valor que tiene la humanidad como tal y busca exaltarlo, busca todavía incrementar esa capacidad que tiene el ser humano de crear, ¿sale? Y de mejorar justamente sus procesos y demás. Además de esto, vamos a tener que la premisa número 5 de la tecnología blanda se enfoca en lo que viene siendo mejorar o preparar a las personas para tener una capacidad de respuesta rápida, ¿sale? Literalmente esto de capacidad de respuesta rápida tiene que ver con cuando se generan problemas, cuando se genera una, no sé, sí, un problema en una línea de producción o cuando hay una falla, cuando hay un error en la producción, etcétera, etcétera, etcétera. Las tecnologías blandas buscan que las personas que apliquen justamente las tecnologías blandas sean capaces de responder rápidamente a los problemas y sí, conflictos que llegan a aparecer dentro de la empresa, ¿sale? Entonces, literalmente busca tener una velocidad de respuesta rápida. Y además de esto, las tecnologías blandas, como precepto o premisa número 6, pues literalmente lo que busca es generar un desaprendizaje de los paradigmas y busca explorar más allá de los límites, ¿sale? El desaprendizaje de los paradigmas tiene que ver justamente con el hecho de, o con el ejemplo que les daba acerca de Ford, ¿sale? Por ejemplo, las personas solamente concebían transportarse de un lugar a otro a través de un caballo, ¿sale? Eso como tal era su paradigma, era el conocimiento que tenían acerca de cómo funcionaba el mundo y como eso es lo que conocían, nunca buscaron nada más, ¿sale? Las tecnologías blandas lo que buscan justamente es desaprender lo que vienen siendo los paradigmas, es decir, ok, esta es la realidad que existe actualmente, sí, pero no es la única forma en la cual puedo moverme de un lado a otro, ¿sale? Eso como tal es la idea de lo que vienen siendo las tecnologías blandas. Busca romper los paradigmas o busca cuestionar los paradigmas y sobre ese cuestionamiento busca crear nuevas formas de hacer las cosas, ¿sale? Entonces, en esencia, estas son estas son las 6 premisas en las cuales las tecnologías blandas se basan, ¿sale? ¿Hasta acá hay alguna duda, alguna pregunta o igual algún ejemplo de alguna de estas premisas que hayan visto en algún momento? Profe, yo tengo una duda. Ve que Sí. habíamos visto lo de la cuarta transformación, pero entonces si creamos algo, un programa, un robot o lo que sea autosustentable, ¿entraría como tecnología blanda si es capaz de solucionar problemas? Aguas. Muy buena pregunta, sí, bueno, sí. En esencia, cuando nosotros nos enfocamos justamente en generar sistemas robóticos o completamente automatizados, sí, está bien que nosotros nos enfoquemos en la productividad y demás. Sin embargo, las tecnologías blandas, como habíamos dicho anteriormente, son protocolos, son formas o herramientas no tangibles de las cuales nos valemos para poder mejorar el desempeño en este caso, de la línea de producción o el desempeño de todo el sistema de manufactura, considerando dentro del sistema de manufactura al recurso humano, ¿sale? En esencia, por ejemplo, ahorita mientras vayamos viendo las diferentes herramientas y obviamente tecnologías blandas, va a quedar un poco más claro, pero en esencia, las tecnologías blandas, cuando se aplican a la automatización, es justamente cuando nosotros buscamos, digamos que, o sea, no buscamos como tal sustituir al ser humano dentro del proceso productivo, sino más bien buscamos integrarlo junto con, ¿sale? O sea,
buscamos hacerlo parte de. Mm, a ver, ¿cómo lo explico más a detalle? En esencia es eso, o sea, literal, cuando hablamos de industria 4.0, que es lo que decías, eh, la industria 4.0 como tal buscaría integrar, o sea, obviamente haciendo uso de lo que vienen siendo tecnologías blandas, buscaría integrar el proceso humano dentro de lo que viene siendo el proceso de transformación y funcionamiento de una empresa, pero optimizándolo, ¿sale? O sea, literalmente, digamos que las tecnologías blandas lo que buscan es, digamos que optimizar el desempeño del ser humano de una forma creativa, de una forma eficiente, para que, digamos que vayan de la mano con los procesos automatizados, ¿sale? No, la idea no es separarlos y la idea no es sustituir al ser humano, sino más bien integrarlo dentro de un proceso completamente automatizado y al mismo tiempo, en base a estas herramientas blandas o tecnologías blandas, obtener el mejor desempeño posible del personal humano. ¿Sale? En esencia, más o menos sería la idea. Gracias. Sale, un gusto. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta o un ejemplo también? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Todo Ok, bien, profe. hecho, excelente. Sale, pues entonces vamos a continuar. Digo, esta cuestión de las tecnologías blandas ahorita se ve muy difuso, se ve muy general. Sin embargo, ahorita vamos a ver justamente cómo se aplican y cuáles son sus características más interesantes. ¿Sale? Ok. Bueno, esta pregunta se las iba a hacer, pero pues ya se la respondí, ¿no? En esencia, un paradigma es justamente un concepto o una idea o modelo acerca de cómo pensamos que son las cosas y literalmente eso pues involucra justamente creencias, valores o formas de abordar un problema, ¿sale? Eso es lo que es un paradigma, ¿sale? Es una idea, es un modelo acerca de cómo pensamos que son las cosas o literalmente son creencias, valores o formas que se abordan o formas en las cuales nosotros abordamos un problema. Por ejemplo, ¿quién me puede dar un ejemplo de un paradigma? De un paradigma así social, ingenieril, etcétera. Cualquier paradigma con respecto a este concepto. Pues hay paradigmas sobre la religión, ¿no, profe? ¿Cómo? Sobre la religión. ¿Cómo? Muy bien, sí, excelente. Por ejemplo, ¿qué paradigma podemos ver en lo que viene siendo la religión? Pues de que Diosito es el único que hace las cosas y nadie más. Sí, de hecho, muy bien. Muy buen ejemplo, Leo. Sí, justamente pasa así. O sea, por ejemplo, un paradigma que existe es eso, ¿no? O sea, que todo pasa porque Dios lo decide así, ¿no? Puede que sí, puede que no, no sé, pero al final de cuentas es eso, es un paradigma. Son creencias, son formas en las cuales nosotros pensamos que son las cosas, ¿sale? En esencia no podemos decir que sí sea así o que no sea así. La verdad es de que uno no puede saberlo. Sin embargo, eso es un paradigma, ¿sale? Es una idea, un concepto sobre cómo pensamos que son las cosas, sobre cómo pensamos que es la realidad y sobre eso, pues, a veces hasta podemos moldear o modelar nuestras vidas, ¿no? O sea, el hecho de pensar que Dios lo ve todo y de que castiga a los malos y demás, pues puede incitar a muchas personas pues a ir a la iglesia pues por miedo, ¿no? Otros van pues por amor, ¿no? Y así, y sucesivamente, pues cada quien piensa y cree en lo que cree cada quien, ¿no? Y pues por lo tanto, en base a esa creencia, pues actúan, ¿sale? Por ejemplo, si Profe, nosotros vamos sí, ¿qué pasó? perdóneme, lo interrumpí. También eso va mucho de la mano con los dogmas, ¿no? Y hay una parte filosófica bien extraña Ajá, de que muchas de las personas, como usted, o sea, en este caso la religión, ¿no? Pero, eh, o sea, los paradigmas son por grupos sociales bien grandes y que muchas personas ya se lo toman como si fuera una realidad irrefutable y de ahí ya no los mueves. ajá, sí, sí, justamente así, Leo. Sí, y como dices, van de la mano de los dogmas, o sea, es un dogma pues sería prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, son ideas que se consideran absolutas y de ahí pues pues literal, no podríamos moverlas, ¿no? Porque es una realidad absoluta, ¿no? Lo pensamos así a veces. Entonces sí, justamente así como lo dices, es lo mismo. De hecho, es algo interesante también porque, por ejemplo,
Otro paradigma que podríamos, pues algo interesante. No sé, ¿a ustedes les tocó? Yo creo que sí, ¿a ustedes sí les tocó las pantallas, redonditas, las televisiones así abombachadas, de caja y todo? Sí, Pues más o menos. Por ejemplo, eso como tal era un paradigma. El hecho de que todas las televisiones tenían que ser con esa forma, o sea, que iban a utilizar lo que viene siendo Ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama el aparato ese que generaba la imagen, pero eso era un paradigma, o sea, pensaban que todas las televisiones tenían que funcionar así, y que si ¿Los no tenían esa forma... ¿Cómo? bulbos? Sí, también los bulbos. Yo hablaba de lo que viene siendo no me acuerdo cómo se llama esta cosa que genera las rayitas en el televisor. Por ejemplo, yo he abierto un televisor y, por ejemplo, les voy a dibujar más o menos cómo está. Más o menos la televisión cuando la abres, está horrible. Bueno, así, más o menos sí, más o menos sí, más o menos sí. Es la pantalla y adentro tiene algo como así. Tiene no me acuerdo cómo se llama este aparato, pero literalmente como que tiene una forma de campana de Gauss, por ejemplo. Es algo extraño. Pero literalmente pensaban que esa era la única manera en la cual se podía proyectar una imagen. Y por lo tanto eso era un paradigma. Era una idea preconcebida acerca de cómo tenían que ser las cosas o cómo eran las cosas en general. Y de hecho hay una historia bastante interesante ahí porque al parecer, o sea, la pantalla LCD, la pantalla de LED y demás que nosotros vemos actualmente, las pantallas planas y todo eso, en esencia fue creado, creo que en 1990 y cacho, 92 o 95, creo. No me acuerdo qué empresa la patentó, pero literalmente cuando creó la pantalla plana, ninguna empresa le interesó. O sea, a ninguna empresa le llamó la atención producir ese aparato de imagen en masa, porque al final de cuentas todos pensaban que la mejor manera de proyectar una imagen era a través de la forma de la cajita que nosotros siempre tuvimos de niños, ¿sale? Y ya después, cuando mucha gente empezó a aceptar esa idea de que podía ver una imagen a través de una pantalla completamente plana, fue cuando pues, las televisoras o lo que vienen siendo las empresas que se enfocaban en fabricar televisores empezaron a adaptar esa tecnología y la empezaron a producir en masa. Pero mientras que no tuvo la aceptación o la demanda del cliente, esas televisiones de pantalla plana que tenemos ahorita, literalmente no eran parte de lo que ellos querían producir, no era una forma adecuada de crear una televisión, ¿sale? O de proyectar una imagen. Entonces es eso, nosotros con lo que viene siendo la parte de tecnologías blandas y en general como ingenieros tenemos que romper estos paradigmas y literalmente buscar nuevas formas de hacer las cosas para poder mejorar el desempeño, la producción, los costos y literalmente pues todo el estilo de vida que podemos llegar a tener, ¿sale? Entonces pues ahí está, esto es así como parte de algo indispensable que tenemos que tener en consideración, ¿sale? Y bueno, en esencia como tal estas son las 6 premisas de las tecnologías blandas. Ahora bien, en esencia nosotros vamos a ver que las tecnologías blandas van a ser metodologías, en esencia es eso, recuerden que las tecnologías blandas son cosas no tangibles, ¿sale? Y en esencia, estas tecnologías blandas son metodologías, ¿sale? Que tratan con la interacción humana y los procesos sociales con la finalidad de preparar al personal para varias tareas, ¿sale? En esencia, todas las tecnologías blandas, o la mayor parte de ellas, lo que busca es, primero, llevar las cosas a la práctica, ¿sale? O sea que aun cuando las cosas estén fundamentadas en teoría o en conocimiento, ese conocimiento o esa teoría tiene que tener un efecto físico en este mundo, ¿sale? Y esa parte es muy importante que la tengan en consideración porque siempre, ese es otro paradigma de hecho, siempre nos han metido en la cabeza la idea de que el conocimiento es poder, pero el conocimiento solo no tiene ningún efecto. O sea, podemos almacenar conocimiento y almacenarlo, pero si nosotros no podemos hacer nada con ese conocimiento, eso no es poder. Recuerden que poder es la capacidad de hacer. El poder del conocimiento se manifiesta solamente cuando decidimos actuar, ¿sale? Y justamente eso es lo que nosotros planteamos dentro de lo que vienen siendo las tecnologías blandas, ¿sale? Conocimiento más acción es igual justamente a poder, a transformación, ¿sale? Entonces, eso grábenselo así de memoria porque pues, prácticamente es parte de lo que hacemos como ingenieros, ¿sale?
nosotros conocemos muchas cosas de cómo funciona el mundo en general, en diferentes disciplinas y demás, y ese conocimiento, si nosotros no lo hacemos válido, si no hacemos nada con ese conocimiento, pues literalmente no va a transformar nada, ¿sale? Entonces, el conocimiento más la acción es igual a poder, ¿sale? Bueno, además de esto, vamos a ver que las tecnologías blandas, que son, en este caso, justamente metodologías, lo que buscan es crear y afrontar cambios, ¿sale? ¿A través de qué? A través del personal, ¿sale? Además de esto, busca justamente despertar la innovación, busca motivar a las personas para que autoaprendan, para que aprendan justamente de sus errores, para que aprendan de lo que viene siendo la forma en la que se llevan a cabo los procesos, etcétera. Literalmente busca fomentar el autoaprendizaje y también fomenta el desarrollo humano integral, ¿sale? El desarrollo humano integral, por ejemplo, les voy a preguntar, abordando esta cuestión de las tecnologías blandas y demás, también me gustaría saber su perspectiva de lo que viene siendo toda esta cuestión de desarrollo humano integral. El desarrollo humano integral, en su opinión, ¿en qué consiste? ¿A qué se refiere el desarrollo humano integral? Bueno, creo que en la parte administrativa, ahí entra lo que es la pirámide de Maslow, ¿no, prof? Con las necesidades que tiene el ser humano. Ok, muy bien. Sí, muy bien, va por ahí. Por ejemplo, la pirámide de Maslow, ¿qué nos representa o qué nos dice? Nos dice como de los tipos de, o los niveles, mejor dicho, de necesidades que tiene que ir cubriendo el ser humano, ¿no? Empezando desde como las básicas, de alimentación, vestido, etcétera, hasta la autorrealización. Ah, muy bien, excelente, excelente, Mario, sí, justamente así. En esencia, nosotros vamos a ver que, bueno, ¿alguien más tiene otro concepto de desarrollo humano integral? Yo veo como proveer el bien en cada integrante humano. Muy bien, proveer el bien en cada integrante humano. Por ejemplo, así, profundizando un poquito más en la idea, ¿qué Mejorar es el hacia bien? lo bueno, ¿no? En pocas palabras. Ajá, muy bien, va por ahí hacia lo bueno. Por ejemplo, ¿cuál? Desarrollar al individuo, dice Joe, muy bien. Sí, en esencia justamente la cuestión es esa, ¿sale? Por ejemplo, y esto se los voy a platicar porque es importante que lo tengan bien presente. Bueno, les voy a preguntar, ¿se acuerdan de cómo nosotros diseñamos un sistema de manufactura? Dice, desarrollar al individuo como persona. Muy bien, Joe, excelente. Por ejemplo, ¿hay alguien que ya haya terminado su proyecto? Porfa, levante la mano. Ok, dime Ricardo. Hola, Ricardo y Leo. Ahorita nada más con tres. Bueno, y también Monse. Primero Ricardo, luego Leo y luego Monse. ¿Sale? También, ay, me parece Brenda también. Sale, vamos. Ahorita vamos a agarrar y vamos a platicar. Ricardo, Leo, Monse y Brenda. ¿Sale? Primero Ricardo. Bueno, les voy a preguntar a los cuatro así. Digamos que la pregunta va a ser para los cuatro y me responden así en ese orden. Primero Ricardo, luego Leo, después Monse y después Brenda. Por ejemplo, cuando hicieron o cuando se diseñó este sistema de manufactura que hicieron, cuando definieron justamente las estaciones de trabajo y cuando definieron justamente el tipo de operario o la persona que se iba a hacer cargo de este elemento, ¿cómo lo vieron? O sea, ¿cómo lo consideraron? ¿O lo consideraron? Esa es una pregunta así, no importa o sea, no, aquí no hay respuestas buenas o malas. La verdad es de que me gustaría conocer su enfoque, ¿sale? ¿Consideraron al personal? Pues no, profe, en nuestro caso no. ¿No lo consideraron tú, Leo? No, solamente el numerito. Ok, muy bien, solamente el numerito, excelente. Monse, Pues que tuvieran las capacidades para realizar la tarea. ok, muy bien. Que tuviera las capacidades para realizar la tarea. Y Brenda dice, pues tan solo para el diseño que no fuera incómodo para muy bien, para el operario moverse. Excelente. Sale. Ahora bien, en ese sentido, por ejemplo, en ese sentido, creo que no consideraron como tal una preparación base para lo que viene siendo el operario, ¿no? O sea, no dijeron, no sé, persona de
de 30 años o 20 años o 10, o 10 años, no, perdón, sería explotación laboral. No sé, 18 años, 20 años con estudios de primaria, secundaria, que tenga capacidad de, no sé, leer, escribir, etcétera, o que tenga estudios técnicos o ingenieriles, etcétera. ¿Eso alguien lo hizo o en algún momento se les pasó por la mente? Les digo, no es no es respuesta correcta o incorrecta. Díganmelo así, honestamente. No, profe. Ok, no. ¿Ricardo? No, profe. No. Ok, sale. Muy bien. Miren, en este caso les preguntaba esto y hice esta dinámica porque es importante, ¿sale? Miren, en esencia, así como ustedes diseñaron este sistema de manufactura, que fue teórico y demás, las empresas a las cuales nosotros como ingenieros vamos están constituidos prácticamente de la misma manera. De hecho, algunas están constituidas mucho más feas, porque al final de cuentas a veces hay empresas que literalmente no se planean, sino que literalmente empiezan con una máquina, medio jala, medio produce, y como jaló y como sí está vendiendo, pues compra otra y así, y todo es así como que muy, muy espontáneo, ¿no? Y muy esporádico. Entonces, pero en esencia es parte de cómo funciona y cómo se estructura una empresa y un negocio, ¿sale? Este ejercicio de diseñar un sistema de manufactura es muy importante principalmente porque así como ustedes lo diseñaron, así como identificaron procesos, así como identificaron tiempos, así como identificaron máquinas y demás cosas, y materiales y todo eso, así están constituidas las empresas, ¿sale? Allá afuera, una empresa, recuerden que es un sistema, ¿sale? Y un sistema como tal es un conjunto de elementos organizados entre sí que funcionan para lograr un objetivo en común, ¿sale? Literalmente el objetivo en común que cuando uno como ingeniero entra a apoyar es justamente que la empresa no se muera, ¿sale? O sea, que la empresa esté funcionando adecuadamente, que produzca y que literalmente esa producción genere ingresos, ¿sale? Esa es la forma en la que nosotros trabajamos dentro de una empresa. Cuando nosotros entramos a una empresa, estamos entrando a un sistema. Y ese sistema, cuando nosotros ingresamos en él, estamos cubriendo una funcionalidad. Estamos llevando a cabo una tarea, estamos llevando a cabo, pues sí, un trabajo, una labor, que sin esa labor la empresa deja de funcionar adecuadamente, ya sea diseñar, construir, no sé, producir circuitos, armar robots, programar los robots, definir los procesos, definir los tiempos, definir los costos, etcétera, ¿sale? La línea de producción, la cadena de valor, etcétera. Cualquier cosa que nosotros estemos haciendo, o sea, si diseñamos mecánica, eléctrica, electrónicamente, informáticamente, si nosotros lo que hacemos es la parte de la contabilidad, la parte de administración, etcétera, cualquier cosa que nosotros estemos haciendo es una actividad que sí o sí tiene que estar dentro de este sistema que se llama empresa. Sin esa actividad, la empresa deja de funcionar, ¿sale? Y es importante que tengan en consideración que cuando nosotros salimos al mercado laboral, lo que nosotros ofrecemos es justamente cubrir esa funcionalidad específica, ¿sale? Y dependiendo del tipo de empresa a la cual lleguen, va a tener diferentes configuraciones, justamente como nosotros lo vimos aquí en la clase. Job shop, taller, lotes, lo que viene siendo línea compasada por equipo, línea compasada por operario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Estas configuraciones, también la configuración funcional, ¿no? Pero bueno, estas configuraciones como tal van a exigirles a ustedes, bueno, no exigirles, bueno, van a requerir de ustedes lo que viene siendo una funcionalidad específica. Así como lo vimos en cada una de las configuraciones productivas, puede que si llegan a una empresa como de taller o por proyecto, ustedes hagan de todo y tengan que estar corriendo de un lado a otro para, no sé, para la fresa, para el torno y demás, ¿no? Obviamente no es así específicamente, sino más bien una cuestión de que tienen que llegar al proyecto no sé, Jalapa, y después de Jalapa tienen que ir a supervisar el proyecto en Veracruz, ¿no? Y después, bueno, a la capital, y después de Veracruz a Quintana Roo, y después de Quintana Roo, y así sucesivamente, ¿no? Eso puede ser por proyecto, ¿no? Para lo que vienen siendo por lotes, por ejemplo, pues ya cuentan con lo que viene siendo maquinaria especializada, y por lo tanto, pues van a poder desempeñar una actividad especializada y estandarizada, y solamente van a estar haciendo esa actividad.
¿sale? Por ejemplo, personal de mantenimiento, pues nada más le da mantenimiento a la parte neumática, o a la parte mecánica, o a la parte eléctrica, y así sucesivamente, ¿sale? Por ejemplo, si los de robótica y sistemas entran justamente a una cadena de ensamble que maneja puros robots, pues literalmente lo que van a estar haciendo pues es programando, checando fallas, revisando trayectos, trayectorias y demás, etcétera, etcétera, ¿no? O haciendo pruebas, ¿sale? Y entonces cada uno va a hacer una actividad y una acción, ¿sale? Sin embargo, es importante tener en consideración el factor humano. ¿Por qué? Porque por experiencia yo les puedo decir que cuando uno está haciendo una labor mucho tiempo y siempre es la misma y se hace de manera casi automática, o sea, literalmente dejamos de pensar cuando estamos haciendo la labor, se vuelve muy desgastante a veces no, a veces hasta es disfrutable, dependiendo obviamente del tipo de empresa y dependiendo de las exigencias de la empresa, pero en algunos momentos sí llega a ser desgastante. Si tu personal empieza a desgastarse y empieza a desmotivarse y empieza a perderle el amor a lo que está haciendo, eso lo que va a hacer es generar errores, va a generar conflictos con el personal o con la máquina también, ¿no? O, o demás, ¿no? Y eso pues afecta a la empresa como tal. Entonces, esta cuestión de lo que viene siendo el desarrollo humano integral, justamente lo que persigue es que las personas dejen de, o sea, que sigan sintiéndose personas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una labor casi de manera automática, porque ya nos la sabemos y la dominamos y sabemos cómo hacerle, perdemos el interés a veces. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos siempre estamos buscando retos a nivel mental, ¿no? O sea, siempre estamos buscando formas de hacer las cosas diferentes o comprobar teorías o etcétera, ¿no? Es algo natural. Estamos, digamos que, ¿cómo decirlo? No conflictuándonos, pero sí, pues, checando o confrontando la realidad constantemente para ver si funciona así o no. ¿Para qué? Pues para aprender, para entender y para sentirnos tranquilos, ¿no? Conscientes de lo que está pasando y en ese sentido, pues saber que estamos en control, tal vez en ese sentido. Entonces, el fomentar el desarrollo humano integral lo que busca es justamente asegurarse de que la persona siga sintiéndose, pues, una persona, que no sea otra máquina desechable, por así llamarlo, ¿sale? Si nosotros, o sea, si en el momento en el que una persona requiere de dejar de pensar para poder hacer su labor, literal, esa acción está deshumanizando a la persona, ¿sale? Y justamente las tecnologías blandas, al incorporar esta parte de fomentar el desarrollo humano integral, busca, literalmente, pues, estimular al ser humano de manera natural, ¿no? Es decir, agarrar y decir, ok, pues voy a buscar que sea mejor, o voy a buscar que quede mejor, o que sea más rápido, o a ver qué hago, ¿no? Y me entretengo buscando la forma de hacer las cosas. Entonces, justamente esta parte de fomentar el desarrollo humano busca primero seguir manteniendo la esencia humana del ser humano para no volverlo un recurso material desechable, por así llamarlo. Y segundo, busca valor dentro justamente de ese desarrollo humano, es decir, mientras que la persona está creando, mientras que la persona está buscando nuevas formas de hacer las cosas o está, pues sí, eso, buscando cómo mejorar las cosas, ese proceso cognitivo, ese proceso mental, la idea como tal es que la empresa lo aproveche y que lo impulse. ¿Para qué? Para que se vuelva mejor, para que se vuelva más rápido, para que pueda crecer profesionalmente. Así como decía Mario, con respecto a lo que viene siendo la pirámide de Maslow, busca justamente que la persona pues, se vaya desarrollando poco a poco hasta alcanzar la autorrealización, ¿sale? Entonces justamente es eso, las tecnologías blandas lo que buscan es desarrollar el talento humano de una manera integral, o sea, física, mental, espiritual, pues dentro de una empresa está un poco más complicado, a menos de que tengan una política muy extraña, ¿no? Pero, por ejemplo, mental y físicamente e intelectualmente hablando, se puede desarrollar mucho el talento humano, ¿sale? Y junto con esta cuestión de fomentar el desarrollo humano integral, tiene que ver el hecho de que también las tecnologías blandas buscan más allá de los límites. Si una persona, si un trabajador, en algún momento agarra y se le ocurre una idea innovadora, una idea diferente, una idea con la cual pues, puedan ahorrar tiempo, puedan ahorrar dinero, puedan aumentar las ganancias, literalmente la tecnología blanda lo que hace es no callarlo, sino que literalmente lo exalta, le
lo incita a que lo comparta y a que se pueda probar esa idea que tiene este trabajador, primero para hacerle ver que sus ideas y sus opiniones cuentan, y segundo, pues para buscar nuevas formas de mejorar la productividad de la empresa, ¿sale? Y derivado de esto, de todo lo que viene siendo la tecnología, las tecnologías blandas y lo que está buscando la tecnología blanda obtener, se obtiene o se llega a lo que viene siendo el Kaizen, ¿sale? Como nosotros dijimos, las tecnologías blandas son metodologías que tratan de interacciones humanas y los procesos sociales con la finalidad de preparar a las personas y de mejorarlas, ¿sale? Y en esencia, una de las más importantes metodologías que existen actualmente con respecto a tecnologías blandas es el Kaizen, ¿sale? Y aquí les quiero preguntar, ahora sí, sin saltarme ninguna pregunta, si alguien sabe qué es el Kaizen. ¿Alguien ha escuchado la palabra Kaizen? Pues es la mejora continua, ¿no, profe? Muy bien, es la mejora continua. Pero, por ejemplo, ¿mejora continua a qué se refiere? Bueno, yo como lo he visto desde el punto de industrial, esto va muy relacionado con lo de Lean Manufacturing, Ajá. y que es lo de cero desperdicios y tratar de mejorar, o sea, literal en todos los aspectos. O Muy sea, bien. no hay zona que se salve. Sí, excelente, muchas gracias. Sí, va por ahí, justamente, la idea como tal de lo que viene siendo la metodología Kaizen está enfocada justamente en la mejora continua de lo que viene siendo todos los procesos y áreas de lo que viene siendo una empresa. Y en esencia no nada más se limita a empresas, sino que literalmente es una metodología y una filosofía de vida para mejorar nosotros como seres humanos y en general cualquier cosa que pueda ser mejorable para poder, digamos que, seguir avanzando, seguir evolucionando, por así llamarlo. Dice Alexis, seguir desarrollando en general. Sí, por ahí va, pero tal vez el hecho de decir seguir desarrollando en general es muy general, literal. Porque, por ejemplo, desarrollar, pues es crear, es hacer, pero a veces el crear y el hacer no tienen un objetivo. Digo, es algo a conciencia, ¿no? A considerar y algo un poco a contemplación de cada uno, pero a veces el desarrollar no tiene que ver como tal a una mejora, por así llamarlo, sino más bien a una creación. Pero bueno, sí, digamos que en esencia como tal sí va por ahí el exceso, en parte, ¿sale? En esencia lo que dijo Leo es prácticamente lo que es el Kaizen. Ahorita vamos a ver justamente qué es, ¿sale? Bueno, en esencia vamos a empezar directamente con lo que vienen siendo estas dos letras o estos dos símbolos japoneses, ¿sale? Literalmente los dos símbolos es Kai y es Zen, ¿sale? Realmente Kai, digamos que el símbolo Kai o la palabra Kai en japonés significa cambio, ¿sale? Y Zen significa bueno, ¿sale? En esencia nosotros vamos a ver que la palabra Kaizen, por estar formada por la palabra cambio y la palabra bueno, significa cambio bueno o cambio para mejor, ¿sale? Sin embargo, en esencia ya dentro de lo que viene siendo, ¿cómo decirlo? Eh, por ejemplo, cuando nosotros agarramos y combinamos para y después aguas y generamos un paraguas, digamos que es algo similar a lo que pasa aquí con esta palabra. O sea, tomas la palabra kai, tomas la palabra zen, y sí, o sea, sigue siendo parte como de cambio bueno, pero en esencia, cuando se juntan estas dos palabras, se genera la palabra mejora continua, ¿sale? Sí, un continuo mejoramiento de las condiciones de algo, ¿sale? Sin embargo, también tiene que ver con eso, o sea, es un cambio para mejor, ¿sale? Y bueno, vamos a ver justamente qué es el Kaizen. En este caso vamos a ver que desde que, en esencia, Masaki Imai literalmente fue el primero que acuñó lo que viene siendo el término Kaizen, ¿sale? Y este término de Kaizen surgió a mediados de los años 80, ¿sale? Literalmente, por ejemplo, o sea, como tal, surgió con este libro, se los puse aquí, ¿sale? El libro como tal dice Kaizen, la clave de la ventaja competitiva japonesa, ¿sale? Literalmente es lo que tenemos aquí, Tekei to Japan's Competitive Success, ¿sale? Y literalmente en este libro, Masaki Imai lo que hace es entender o analizar el por qué los japoneses pasaron de ser una
civilización o una civilización completamente devastada por la guerra a ser una de las primeras potencias mundiales, ¿sale? Literalmente esto como tal, de lo que viene siendo el Kaizen, y este libro como tal, plantea justamente cuál fue el proceso en el cual se vio inmerso Japón para poder llevar a cabo o para poder transformar esta civilización devastada a una civilización de primer mundo, ¿sale? En esencia, el Kaizen entró en la arena del management, es decir, de la administración. Y en esencia, también, pues literalmente el Kaizen, al ser analizado y digamos que desglosado por Masaki Imai, se tomó en consideración como una de las claves principales para la administración de una empresa o de un negocio o de cualquier elemento, ¿sale? Literalmente, como les dije hace rato, el Kaizen no nada más es una metodología enfocada a la producción, sino más bien es una filosofía de vida, ¿sale? Y bueno, en este caso justamente vamos a abordar todas estas concepciones y los enfoques que aborda el Kaizen, ¿sale? En esencia hay varias concepciones de lo que es el Kaizen. Algunos se los voy a leer principalmente porque literalmente se los dejé bien claros para que los conceptos para que igual los pudiéramos analizar, ¿sale? Algunos en esencia lo definen como un elemento organizacional de las empresas, ¿sale? Es decir, lo definen como un recurso administrativo de una empresa. Y este recurso, Kaizen, promueve la participación de los trabajadores con el fin de impactar directamente en la mejora de los procesos del trabajo, ¿sale? Algunos lo definen así, lo definen como un recurso no material de tipo administrativo que permite impactar directamente a los procesos del trabajo en base a la participación del trabajador, ¿sale? O sea, literalmente incluye a los trabajadores en el proceso de toma de decisiones para poder administrar de una mejor manera los procesos dentro del trabajo. Eso es una de las, digamos que, concepciones que tiene el Kaizen. Ahora, para los japoneses, la palabra Kaizen se asume como un símbolo de los problemas y las luchas de cada día, ¿sale? Es decir, como tal, no simboliza nada más lo que viene siendo una metodología, sino más bien corresponde al hecho de que en la vida siempre va a haber problemas. Y en esta aparición de los problemas y demás, siempre hay que buscar una manera de darle solución, ¿sale? Eso como tal es lo que representa el Kaizen para los japoneses. O bueno, eso es lo que dice el libro, ¿sale? Digo, yo en lo personal no he platicado con un japonés, pero en esencia eso es lo que nos transmite, ¿cómo se llama? Se me fue la onda. Masaki Imai en su libro, ¿sale? En esencia, para algunos japoneses, el símbolo de Kaizen significa o simboliza los problemas de cada día y las luchas que se tienen que llevar a cabo para poder darle solución, ¿sale? Es, digamos que así, en forma poética, la lucha del bien contra el mal y el cómo tiene que realizarse algo para poder salir avantes de ese conflicto o de ese problema, ¿sale? Y justamente esta parte de este simbolismo que tiene la palabra Kaizen, surge lo que viene siendo, digamos que una filosofía de vida y una filosofía de trabajo dentro de las empresas japonesas. Si consideramos este simbolismo que le asigna el japonés al Kaizen, de los problemas de cada día y cómo luchas contra ellos, eso se ve reflejado directamente en lo que vienen siendo pues, las empresas, ¿sale? En este caso, nosotros vamos a ver que pues, los empleados como tal siempre van a enfrentar conflictos, siempre van a enfrentar problemas y tomas de decisiones. Y lo importante ahí justamente es el cómo las resuelven, ¿sale? El cómo pueden aprender de sus errores, el cómo pueden comprender cómo funciona el problema y sobre eso proponer algo nuevo, ¿sale? Eso es lo que está, digamos que promoviendo el Kaizen en las zonas de trabajo y obviamente en la forma en la cual los japoneses viven su vida día a día, ¿sale? Si se dan cuenta es algo muy diferente de lo que nosotros luego pensamos. Por ejemplo, aquí en México es muy dado el pensamiento de agarrar y decir, pues es que todo funciona pues como está funcionando y mientras que esté medio funcionando, funciona bien, ¿no? Cuando deje de funcionar, ahí hay un problema, pero a veces no nos detenemos a analizar el problema o a buscar resolverlo, sino más bien el mexicano a veces se centra mucho en encontrar culpables, ¿sale? Eso es un error, principalmente porque cuando tú agarras y señalas con el dedo a alguien, lo que estás haciendo pues es adjudicarle culpa. Y de hecho es algo bastante interesante porque el mexicano, y en esencia lo que viene siendo el latinoamericano, incluido yo también, o sea, de verdad se los digo por experiencia propia también, nos movemos mucho por la culpa.
por los sentimientos de culpa. Eso está muy mal, principalmente porque a veces, bueno, no a veces, cuando nosotros estamos enfrentando un problema, lo peor que puedes hacer es buscar culpables. Lo más importante que tenemos que hacer como ingenieros es centrarnos en el problema, en entender cuáles son las causas de este problema y el encontrar la forma en la cual nosotros podemos darle solución. Si nosotros perdemos el tiempo señalando culpables y echando culpas y decir, no, pues es que tú hiciste esto y por eso pasó esto y demás, eso nada más desgasta, nada más ataca a la fuerza laboral. Y si alguien tenía alguna idea, si alguien tenía alguna propuesta para poder darle solución y lo señalas con el dedo y le dices, ¿fuiste tú? Pues literalmente lo que estás haciendo pues, es perder la oportunidad de darle solución al problema. Porque al final de cuentas va a decir, ah, sí, fui yo, y me estás echando la culpa y me lo estás recalcando enfrente de todos. Pues entonces a ver cómo le haces para solucionarlo, ¿no? Y es eso, nosotros en esencia llegamos a ser muy individualistas por eso, porque buscamos la recompensa y evitamos la culpa. Y obviamente a veces en base a eso y tomando en consideración esa filosofía o esa forma en la que concebimos el mundo, pues lo que hacemos es a veces hasta no decir nada, no proponer nuestra idea que se nos ocurrió, pues por miedo a que nos echen la culpa de que algo falle, ¿sale? Eso también es malo, principalmente porque primero nos estamos cortando las alas nosotros mismos y segundo, pues no nos dejamos, pues no nos damos esa libertad, ¿no? Pues, de buscar soluciones, por así llamarlo, de sobresalir y demás. A veces nos gusta estar dentro de lo que viene siendo nuestra zona cómoda y que no nos vean, siendo que tenemos mucha más capacidad y mucha más posibilidad de brillar, ¿sale? Entonces, justamente aquí es donde nosotros vamos a ver las principales diferencias que existen entre la filosofía de un japonés y la filosofía de Latinoamérica, ¿sale? ¿Por qué? Porque al final de cuentas a veces nos cerramos nosotros mismos las puertas. Aquellas posibilidades que podemos alcanzar y que realmente tenemos las capacidades y las formas de lograr las cosas, por miedo o por evitar el rechazo social o por evitar no sé, tal vez por evitar la discriminación también o por evitar que la situación falle y genere un problema, evitamos hablar, evitamos decir, evitamos expresarnos y eso está mal, porque al final de cuentas nosotros como ingenieros, primero, si detectamos un problema tenemos que alzar la voz. ¿Por qué? Porque es un problema y se tiene que solucionar, ¿sale? Si nosotros detectamos un problema y no lo decimos y no lo informamos, lo que estamos haciendo es ser parte del problema, literalmente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, nosotros estamos ahí para dar solución a los problemas. Y de hecho, se los voy a decir, un compañero de la licenciatura en Ingeniería Mecatrónica, una vez me dijo eso. O sea, por ejemplo, estábamos analizando un problema y demás, y yo me senté completamente en el problema y empecé a decir, pues falla esto y esto y esto y esto y esto, y seguí hablando y seguí hablando. Y él, que literalmente trabajaba como técnico dentro de Pemex, agarró y me dijo, a ver, ok, ya me dijiste que está mal, pero a mí me interesa saber cómo lo solucionamos. O sea, de que está mal y ya sé que está mal. Tú me estás diciendo algo que yo ya sé. Ahora dime qué propones, cómo se va a solucionar. O sea, lo importante, el ingeniero literalmente existe para dar soluciones, no tanto para estar señalando los problemas, literalmente. Y sí, o sea, literalmente en ese momento fue una cubetada de agua fría, la verdad, me sentí muy mal por ello, me molesté hasta cierto punto, pero tenía razón. Literalmente a un ingeniero se le contrata no para que señale los problemas, sino para que los elimine o para que les dé solución. Y justamente esa es la parte importante que les quiero transmitir aquí en esta parte de la simbología, de los problemas y demás. Nosotros como ingenieros nunca tenemos que estar señalando ni a los problemas ni a los responsables de esos problemas. Tenemos que estar enfocándonos en la solución. Siempre hay algo que dicen por ahí, que dice que haces crecer o haces prosperar aquello en lo cual te enfocas. Si tú te enfocas en los problemas, vas a hacer crecer los problemas. Si tú te enfocas en la solución, vas a encontrar, aunque sea, una solución. Y sí es cierto, ¿eh? La verdad es de que mientras más nos enfocamos en los problemas, o sea, pueden ser problemas sociales, culturales, políticos y demás, entre más nos enfocamos en ello, más parece que crecen. Sin embargo, cuando nosotros nos tratamos de enfocar en la solución, buscamos formas en las cuales podemos
tener una mejor vida, podemos tener una mejor vivienda, podemos tener una mejor relación con los padres, podemos tener una mejor relación con la pareja, etcétera, o sea, con la sociedad hasta cierto punto, ¿sale? Entonces, esa parte es muy importante, ¿sale? Y de hecho, eso también lo podemos ver en algunos profesores, ¿eh? Porque al final de cuentas es un reflejo, todo lo que pasa, se dice y demás es un reflejo. Y por ejemplo, hay muchos profesores que agarran y se enfocan justamente en que, no sé, los alumnos no entregan a tiempo sus tareas, se quejan en que hacen mucho ruido, se quejan de que, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, lo único que hace dentro de lo que viene siendo una mente, digamos que en conflicto, es pues centrarse en el problema, ¿no? O sea, en vez de buscar una mejor manera de entablar una comunicación con los alumnos, tal vez el profesor agarre y los catalogue como el problema, ¿no? O sea, siendo que literalmente el problema no es ese, tal vez el problema pues es la temática o las dinámicas, etcétera, ¿no? Pero el profesor, cuando agarra y cataloga a los alumnos como parte de un problema, ahí pues está agrandando el problema. ¿Por qué? Porque al final de cuentas puede gritar, puede insultar, puede, etcétera, o puede cargarle la mano a algún alumno, etcétera, ¿no? Y sobre eso genera más problemas. Y es justamente lo que pasa, ¿eh? O sea, esto es un ejemplo de lo que pasa con los problemas cuando nos enfocamos en ellos. Y es a nivel escolar. Sin embargo, y esto va a ser algo un poco conflictivo a veces, dependiendo de las empresas a las que lleguen, porque pasa también en la industria. Si ustedes, si ustedes, culpan a un operario de que hizo mal algo y lo exhiben y demás cosas, ese operario ya nunca más los va a respetar, ¿eh? Eso es un hecho. Y si un operario del cual depende la producción no lo respete, va a generar un problema. Ah, ¿qué pasó? Ah, ahorita se escuchó. Ah, sí, sí ha pasado. ¿Ha pasado ese caso? Sí, es que, y bueno, o sea, de viva voz me pasó levemente con un operario, pero, digamos que, por ejemplo, yo cuando estaba haciendo mis prácticas profesionales, bueno, no les voy a contar como tal lo mío, porque realmente pues no fue gran cosa. Sin embargo, le puedo contar lo que pasó realmente con el ingeniero a cargo y con los operarios de las máquinas. Al parecer los operarios tenían pique o tenían conflictos con un gerente bueno, eso era un ingeniero mecánico, me parece, y tenían pique con ese ingeniero. Y entonces, estos operarios como tal, creo que era una prensa o algo así, lo que hacían era meterle tuercas y rondanas a la máquina para que se descompusiera. Agarraba, se descomponía, eso generaba problemas con la gerencia, con los dueños, con los jefes, y obviamente eso ya era directamente con el gerente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas el operario agarraba y decía, pues no sé qué pasó, pues dejó de funcionar, siendo que pues ellos le metían las tuercas y los tornillos a la máquina. Y bueno, o sea, eso es lo que pasa en general, o sea, cuando ustedes se centran en el problema y empiezan a buscar culpables y lo señalan, eso hace personal el problema. Y si un problema antes no era personal, se vuelve personal y eso genera más y más problemas a la larga. Entonces sí, sí pasa. Y como dice Brenda, sí pasa, hasta con los jefes pasa. Sí, así es. Si ustedes, o sea, por ejemplo, lo mejor que pueden hacer ustedes como ingenieros cuando haya un problema es no señalen a las personas, no señalen como tal responsables, enfóquense completamente en el problema y aíslen el problema, ¿sale? O sea, pueden caracterizar el problema, pueden describir el problema y decir, hasta ahí este es el problema. Y podemos atacarlo acá o por acá o por acá, pero nunca involucren a nivel personal a los responsables, porque al final de cuentas van a perder personas que saben del proceso, por así llamarlo. O sea, por ejemplo, esta cuestión del operario que le metía tuercas y tornillos a la máquina, tal vez en algún momento el ingeniero pues, lo culpó de algo, ¿no? Siendo que tal vez no era su culpa. Digo, quién sabe, ¿no? Esa consideración y quién sabe qué haya pasado en ese momento. Pero supongamos que el pobre operario pues no sabía qué estaba pasando y realmente le habló al ingeniero para saber pues cómo lo podía solucionar y el ingeniero tal vez lo insultó, lo molestó y demás, o lo degradó y lo exhibió, ¿no? Tal vez. Entonces el operario pues lo hizo personal
Y ahora, cada vez que se le antojaba al operario fregar al ingeniero, pues le metía una tuerca o le metía un tornillo a la máquina para descomponer la máquina. Él dejaba de trabajar y al final de cuentas estaba píquele y píquele al ingeniero pues para desquitarse, ¿no? Y eso es algo importante a considerar. Dice Alexis, pero va de la mano con el ego personal o social también, profe. Sí, así es. De hecho, y esta parte es importante y es interesante que la abordemos ahorita. Ahorita que les pregunté justamente que si tomaron en consideración al operario o a la persona que iba a realizar las actividades, todos me dijeron que no. Y créanme, o sea, yo era igual o era mucho más centrado en el proceso y en los resultados que en las personas. Créanme que después de mi experiencia con, puedo decir que con muchas cosas, en muchos tipos de hecho, a ver, notes, creo que no he estado en un sistema de producción en masa, pero en todos los demás creo que sí. Sí, he estado en todos los demás, hasta en los sistemas de flujo continuo también he estado trabajando y he visto máquinas y demás. Entonces, con toda la experiencia que yo ya he tenido sobre cómo se llevan las cosas y demás, sí, nosotros como ingenieros nos centramos en los procesos, nos centramos en los números, nos centramos en los diseños, en las máquinas y en que funcione de manera perfecta, pues ahora sí que toda la maquinaria y los sistemas. Pero el factor humano es un factor muy, muy importante. Es muy importante el factor humano porque aun cuando los sistemas, las máquinas, los procesos se llevan a cabo a través de procesos automatizados, quien está detrás de estos procesos o de estas empresas o de la gerencia o de los supervisores y demás son personas. Y si nosotros dejamos de lado o cortamos el lazo humano o el factor humano en estos procesos, lo que estamos haciendo pues es una de dos. Estamos perdiendo oportunidades o estamos generando conflictos. Cualquiera de las dos, créanme. Mientras que si ustedes tienen ese tacto humano como ingenieros, mientras que ustedes propician ese contacto humano con las personas y esa comunicación con las personas, lo que están haciendo es hacerse de aliados, aumentar sus posibilidades de acceder a información, acceder a opiniones, acceder a formas posibles en las cuales podemos solucionar un problema, un conflicto, y también apoyos, porque al final de cuentas, o sea, como les digo, es un sistema, una empresa es un sistema, y este sistema como tal está compuesto de elementos obviamente materiales, no materiales, y también factor humano, entonces es indispensable, no podemos vivir sin eso. ¿Sale? Entonces, tenganlo en consideración, igual si en algún, digo, o sea, en mi caso, cuando salí de la ingeniería, pues mis habilidades de comunicación eran pésimas, literal, principalmente porque yo me enfoqué mucho en la parte de automatización, me hice perfeccionista en la parte de programación, si algo no estaba bien hecho, me dolía en el alma, literalmente me dolía porque no estaba bien conectado a algo, o porque tenía un cablecito mal, etcétera. Y siempre fui muy perfeccionista saliendo de la ingeniería. Pero justamente la experiencia y los topes y las cachetadas y demás, no son cachetadas reales, son cachetadas metafóricas, pues te van haciendo entender que el factor humano a veces llega a pesar más que el factor técnico. Y eso también se refleja directamente en lo que vienen siendo entrevistas de trabajo. Principalmente ahí es donde también puedes ver justamente la relación que existe entre tener un buen trabajo y entre tener una buena comunicación. Si tú no logras comunicarle al entrevistador que eres la persona adecuada para el trabajo, si no le logras transmitir confianza, si no le logras transmitir seguridad, experiencia y ganas de aprender y demás, el entrevistador, ya sea a través del currículum o también hasta a través de la entrevista, el entrevistador pues va a agarrar y te va a pasar de largo y va a buscar a alguien más. Eso es un hecho. Sin importar qué tan bueno, qué tan hábil seas técnicamente, si tú no transmites confianza, si tú no transmites esa empatía al entrevistador, el entrevistador pues te va a ignorar. Puede que hasta le preste más atención a su compa o a la persona que lo hizo reír y demás, que a la persona que cuenta con años de experiencia. Créanme que sí pasa, ¿eh? Entonces, el factor humano siempre va a pesar y a veces pesa más que las habilidades técnicas. Y se los digo hasta cierto punto con un poco de dolor, porque créanme que yo me volví muy hábil técnicamente en muchas cosas,
para que después me dijeran, no, pues es que, pues no, o sea, no me transmites esa seguridad, ¿no? Por así llamarlo. O me transmites más una sensación de agresión que una sensación de una persona en la cual pueda confiar, ¿no? Y así pasa, o sea, para entrevistadores, para lo que vienen siendo ingenieros cuando te preguntan qué haces y demás, la forma en la que lo dices, lo que dices y cuándo lo dices y demás, habla mucho de ti, de ti como persona. Sí, y esa parte es muy importante. Le recalco, una empresa es un sistema, y ese sistema tiene comunicación entre máquinas y tiene comunicación entre personas. Si tu jefe inmediato considera que no puede confiarte algo porque no lo entiendes o porque tú no sabes expresar algo que tú sabes acerca del proceso, entonces no te contrata, porque al final de cuentas la empresa va siempre a llenar puestos, ¿sale? O sea, por ejemplo, retomando la parte del diseño de sistemas de manufactura, ese proyecto como tal, ustedes agarraron y dijeron, ok, pues requiero, por ejemplo, el proyecto de bicicletas, por ejemplo. Uno de ensamble, uno de soldadura, uno de, etcétera, de corte y así, ¿no? Por ejemplo. Cada uno de ellos pues requiere, primero, tener una habilidad técnica, o sea, cortar, fresar, soldar, lo que sea, ¿no? Y además, tiene que ser capaz de comunicarse con las demás áreas. ¿Por qué? Porque una área siempre va a estar comunicada con otra o con varias más al mismo tiempo. Y si una área no se comunica adecuadamente con las demás, entonces el sistema empieza a tener fallos. Porque, por ejemplo, por ejemplo, el área de pintura haga su chamba, por así llamarlo, y cuando se lo pasa al área de acabados, por ejemplo, agarra y dice, pues pues creo que esta no está bien pintada, o creo que no se pintó, por ejemplo, o de barniz, ¿no? Por ejemplo, que es transparente. Se lo pasan al de barniz, lo pinta o no, lo barniza, y se lo pasa al de acabados y dice, pues me dieron estas piezas, pero pues no sé si ya las pintaron o ya las acabaron, entonces pues las voy a volver a barnizar. Y las regresan al otro proceso y la vuelve a pintar o la vuelve a barnizar y pues es un gasto doble, por así llamarlo, es tiempo doble y demás cosas. Entonces el sistema siempre tiene que tener comunicación entre áreas. Y esta comunicación entre áreas sí o sí se hace a través de personas y obviamente también a través de sistemas electrónicos, informáticos y demás, pero en esencia se comunica a través de personas todavía. Entonces es esencial que ustedes puedan comunicar y que puedan expresarse adecuadamente para que pues, el sistema siga funcionando adecuadamente. ¿Sale? Bueno, voy a retomar los comentarios porque igual me extendí, pero es importante también ver los comentarios. Dice, Alexis, va de la mano con el ego personal y social, también, profe, sí, así es. Porque al final no busca solucionar como compañerismo, siempre buscamos tener el trofeo solos. Sí, esa parte, eso de justamente llevarnos el trofeo solos, pasa mucho, pasa muy a menudo, créanme que pasa muy a menudo. Y por ejemplo, justamente cuando una persona cree que le vas a quitar un trofeo de algo, se pone a la defensiva o se pone agresivo. Te ataca, te cuestiona, te carga la mano con trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, sí, o sea, literalmente de hecho, fíjense, o sea, si les soy bien honesto, creo que la parte más complicada de tener un empleo ya en industria o en fábrica no es la cuestión técnica, es la cuestión personal. Porque al final de cuentas es eso, o sea, justamente los jefes, los supervisores y demás, todos quieren llevarse su estrellita de oro, todos quieren llevarse su premio, literal. O a veces ni siquiera es un premio físico, a veces es un reconocimiento por parte de los jefes y demás. Y me pasó algo bastante chistoso, se los comparto porque igual tal vez les pase en algún momento. Por ejemplo, yo cuando salí de la carrera siempre fui muy orgulloso por mi capacidad técnica, o sea, porque de verdad era, sí, o sea, era de lo mejor en ese sentido. Digo, suena medio ególatra, pero siempre me enfoqué en ser perfecto prácticamente, en hacer perfectas las cosas. Y siempre me casé mucho con el hecho de transformar, de hacer algo, una mejora, ¿no? De cambiar algo. Hubo un momento en el que yo agarré y llegué a una empresa donde literalmente tenían todos sus procesos estandarizados y demás. Y es algo interesante porque ahí en esa empresa, como ya tenían todo como muy medido y demás,
todos estaban confiados de lo que hacían, ¿no? Y literalmente lo que hacían en esa empresa era agarrar, sentarse en su silla del escritorio ahí en la oficina y no hacer nada, literalmente no hacían nada. ¿Por qué? Porque la empresa ya tenía sus clientes, ya tenía proveedores y pues yo llegué a la oficina de diseño de ingeniería. Estaba como diseñador y como diseñador de proyectos, diseñador y desarrollador de proyectos. Pero literalmente los proyectos que ya estaban funcionando, pues nada más los atendían los técnicos. Y nosotros como ingenieros no hacíamos nada. Y eso a mí en lo personal, le voy a ser bien honesto, me frustraba, porque yo sabía que podía hacer más cosas. Y literalmente un ingeniero en general, un ingeniero ya viejito, cada vez que le preguntaban qué estaba haciendo, un compañero suyo de otra área agarraba y decía, pues nada, aquí haciéndome güey. Así literalmente, así lo decía. Digo, lo decía con la palabra P, pero bueno, lo estoy así como que, sí, decía que se hacía güey. O sea, literalmente, nada, aquí sentado haciéndome güey, decía. Y pues literal no hacía nada. Y luego nos encargaban proyectos y demás, y yo los estaba trabajando, yo los estaba desarrollando, mientras que él, pues literalmente no hacía nada, estaba ahí sentado y solamente veía pasar el tiempo. Y a mí en lo personal eso me frustraba y me estresaba, pues porque podíamos hacer más cosas, ¿no? Mi idea era generar más cosas. Y derivado de eso, me contaron una vez que según estaban trabajando sobre un proyecto de visión artificial para detectar matrículas de coches y sobre eso cobrar peajes y demás. Y entonces yo me puse a trabajar en eso. Sin que me dijera nada a nadie, literal, el tiempo que no lo usaba para los proyectos y demás, yo me centraba en agarrar y buscar información, el ver cómo se configuraba Python, el cómo se podía hacer el reconocimiento por visión y demás. Y al planteárselo a mi jefe inmediato, pues él me dijo, pues es que no lo vamos a hacer ahorita, literalmente, pues no, ahorita no nos interesa, literalmente. Y entonces, cuando me dijeron eso, pues yo agarré y empecé a hablar, a preguntar ahí dentro de la empresa, y llegué con la secretaria de uno de los dueños. Y la secretaria me dijo, oye, me parece muy bien, yo creo que le va a interesar el ingeniero Ramis, porque era uno de los dueños. Agarré, platiqué con él, y me dijo, sí, me interesa, vamos a hacerlo y demás. Eran 3 socios. Pero cuando justamente le platiqué eso al ingeniero, alguien le informó a lo que viene siendo mi gerente, o sea, el gerente encargado de mi área, por así llamarlo, y el gerente se enojó y me empezó a cuestionar y me empezó a decir de cosas, me empezó a cargar la mano y dije, puta, no, pues no. Y bueno, después de ahí dijo que según que ese era el proyecto que él tenía, bueno, le dijo al dueño que ese era el proyecto que él tenía y que pues según me lo había delegado a mí para que yo lo trabajara. Y entonces fue así como que, "Puta, no, ya, esto, pues no, o sea, por ningún lado me sirve, ¿no? O sea, me van a estar ahí presionando, me van a estar ahí molestando. Nadie fue pues, proponerse para empezar a trabajar ellos por su cuenta en algo que valiera la pena, etcétera. Y no, ahí literalmente se volvió algo muy molesto, muy conflictivo y derivado de eso yo agarré y mejor me salí. Y es algo, digamos que todo esto, digo, no es para desmotivar, todo lo contrario. En esencia, las empresas son sistemas, ¿sale? Y los sistemas, así como ustedes diseñaron sus sistemas de manufactura, cuentan con procesos, cuentan con secuencias y cuentan con estándares, ¿sale? Nos va a hacer llorar, profe. No, todo lo contrario, Guillermo, todo lo contrario. De hecho, justamente eso fue lo que me motivó a enfocarme a buscar hacer mi empresa por mí, porque al final de cuentas dije, si esta empresa está funcionando así como está, sin que nadie haga nada y pues literalmente quemando dinero, pagando salarios que no están siendo aprovechados, pues yo puedo hacer algo mejor. Y fue por eso que literalmente me empecé a centrar en justamente negocios, en planes de negocios, en cómo se mueve lo que vienen siendo los procesos, el diseño, económicamente, etcétera. En pocas palabras, todos ya están en una zona de confort, ¿no, profe? Y Sí, moverlos eso causa conflicto, ¿no? así es. Sí, así es justamente. Y sí pasa justamente así como lo dices, Leslie. Porque al final de cuentas,
Pues es que a todos nos acostumbramos como seres humanos, ¿no? Y cuando nosotros nos acostumbramos como seres humanos a algo, pues cualquier cosa que salga de ese estándar de vida o estándar de día, pues se nos hace algo agresivo o algo que está atentando en contra de, ¿no? En contra de nuestra realidad percibida, ¿no? Y así pasa, o sea, llega a pasar. Hay empresas pues, que tienen esa fortuna, ¿no? De tener esa lista de clientes y que pueden darse ese lujo, ¿no? De estar tranquilos, de no hacer nada y demás. Y hay otras empresas que por el contrario son muy estresadas y se enfocan en explotar lo más posible al trabajador, por ejemplo, ¿no? Y hay otras empresas que, pues todo lo contrario, ¿no? O sea, buscan desarrollar al personal y que el personal afronte problemas, afronte, digamos que apasionadamente, los desafíos que se les presentan y sobre eso, pues trabajan en conjunto. Y justamente esas empresas son las que crecen más, porque al final de cuentas no están viendo cada quien por su lado, sino que literalmente todos se enfocan en un solo objetivo y al enfocarse todos en un solo objetivo, lo atacan de una mejor manera, con mejores recursos, con mejores procesos y al mismo tiempo con mejores resultados. Entonces, eso es lo que realmente quiero crear con mi empresa, ¿no? O sea, quiero crear algo que realmente motive a crear, literalmente a crear nuevas soluciones y sobre eso, pues, mejorar primero la calidad de vida de la empresa, ¿no? Después, mejorar la calidad de vida de las personas y al final, pues, mejorar el estatus de México como país, ¿no? Eso como tal sería el objetivo que en esencia deberíamos de buscar como ingenieros. Dice Leo, pero eso siento que está mal, compañero, porque ya no serías un líder, sino un jefe. Ah, sí, justamente, Leo. Así es como pasa. O sea, cuando te centras tanto en el trofeo, pues literalmente a veces te adjudicas, ¿no? A veces uno se adjudica triunfos que no le pertenecen como tal, ¿no? Y eso pues desmotiva a tu fuerza laboral, ¿no? Si desmotivas a tu fuerza laboral, las personas, si tú solamente, por ejemplo, si yo fuera un gerente, y ese gerente, y yo como gerente agarro y exploto a mis trabajadores, ellos hacen todo el trabajo, generan los resultados, y yo presento sus resultados a lo que vienen siendo los dueños y demás, como si fueran míos, eso ya directamente desmotiva al trabajador. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas no le estás dando reconocimiento. O sea, obviamente es un trabajo en conjunto porque el gerente pues tiene la labor de administrar, de definir objetivos y demás cosas, ¿no? Y de supervisar que todo vaya funcionando adecuadamente y aportar su conocimiento para que todo funcione bien. Pero si la única chamba que hace el gerente es pararse el cuello y decir que todo fue gracias a él y que nada más que él tiene la responsabilidad de esos buenos resultados, pues entonces eso, primero, pues es una mentira, ¿no? Segundo, eso va a generar un conflicto entre el trabajador que hizo la chamba y el gerente que se está parando el cuello, ¿no? Y eso pues va a hacer que el trabajador se desmotive y que literalmente pues ya no le ponga tantas ganas como antes, ¿no? Porque al final de cuentas va a agarrar y decir, ah, pues si hago tanto si hago más o hago menos, pues me pagan lo mismo y al final de cuentas digamos que el crédito se lo queda el gerente, pues entonces ¿para qué lo hago? Y es algo normal, ¿eh? Es algo natural. Y justamente entendiendo esta forma en la cual se dan las cosas, es importante, digamos que modelar nuestro actuar y saber justamente darle el reconocimiento a quien realmente lo merece, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú agarras y, por ejemplo, sí, como gerente, te paras el cuello porque dices, ok, sí, yo definí los planes de trabajo, yo definí los tiempos y costos y demás, pero sin la colaboración de mi equipo de trabajo, yo no sería nada. Eso ya le está dando, pues literalmente reconocimiento a tu equipo de trabajo, ya lo estás incluyendo, y estás diciendo que no nada más eres tú, que somos todos en conjunto. Y eso refuerza la confianza, refuerza las ganas y la motivación que tiene el trabajador por hacer bien su labor. ¿Por qué? Porque estás diciendo, él fue el que metió las manos al fuego para hacer esto. Sin él no pude haber hecho nada, sin él esto no se podría haber dado. Y eso va a fortalecerte aún más los lazos que tienes con los trabajadores. Si es un buen trabajador, si es hábil técnicamente, pues lo haces, lo haces compadre, ¿no? No, lo haces parte del equipo, ¿no? Se vuelven
pues, no amigos como tal, pero se vuelven un equipo, ¿sale? Porque al final de cuentas la idea es esa, que se trabaje en equipo. De otra manera, eso no funciona. De otra manera, todo se va a la, todo se va a la fregada, pues porque al final de cuentas, generas conflictos entre elementos de un equipo y esos conflictos como tal en algún momento, pues se van a volver más grandes. Si se vuelven muy grandes, te pueden meter hasta en una bronca los mismos trabajadores, porque literalmente pueden, por la ley federal del trabajo, sí te pueden meter en un conflicto. Entonces, es importante toda esta parte de las herramientas o de lo que vienen siendo sí, las tecnologías blandas y demás, y el prestarle atención a las personas es importante, ¿sale? Dice, ya nos vas a llorar, profe. No, dice, eso se llama novatada, siempre el nuevo tiene que hacer todo. Eso en todas las empresas. Pues tal vez no necesariamente, es que fíjate, sí, o sea, digamos que es una práctica muy recurrente, Raúl. Sin embargo, es una práctica muy deficiente y que genera mucho conflicto, principalmente porque, o sea, puede que el nuevo agarre y haga, como que medio haga las cosas y como que saque el trabajo, va, pero la calidad del trabajo va a ser deficiente, los conocimientos y aprendizajes del nuevo van a ser deficientes, y al final de cuentas, pues eso va a traer, digamos que consigo, lo que viene siendo pues, un trabajador deficiente, literal, ¿sale? Y obviamente, si todos los trabajadores se guardan su información y no comparten nada con los demás, ese know-how, ese conocimiento de cómo se hacen a cabo, bueno, de cómo se llevan a cabo los procesos dentro de una empresa se pierde. Y si no puede, digamos que si una empresa no tiene acceso a todo ese conocimiento que se va generando, si en algún momento ese conocimiento se pierde, pues entonces tiene que empezar todo desde cero. Por lo tanto, la empresa no crece, no avanza. Y pues por lo tanto, pues se mantiene con salarios básicos, con salarios deficientes para trabajadores deficientes, que generan productos deficientes y que le trabajan directamente a clientes deficientes, entonces, que no pagan bien, pues. Entonces, es una cadena de malestar, literalmente. Sí, sí pasa, sí son las novatadas, sí pasa para pues igual calar al nuevo y demás, pero si se dan cuenta, habla de una filosofía, una forma en la que piensa la empresa y todos los elementos de la empresa. Si eso se permite, eso permea en todas las áreas y eso genera deficiencia literal en todo. ¿Sale? Entonces, esa es la parte interesante y es la parte, digamos, que tenemos que tener en consideración como ingenieros. Ok, sí, digamos que los rituales de iniciación de practicantes y de trabajadores existen, pero si nosotros como figura de autoridad, como ingenieros, dejamos que pase, entonces nosotros somos parte del problema, ¿sale? Y eso es algo pues, importante a considerar, ¿no? Porque al final de cuentas, si nosotros vamos a entrar a una empresa, la idea como tal es de que nos paguen bien, ¿no? ¿Por qué? Por un trabajo bien hecho. ¿Para qué? Pues para que la empresa reciba mayor renombre, obtenga mayores clientes, obtenga mayores ingresos y para que nosotros podamos crecer, ya sea económicamente o laboralmente o profesionalmente. Pero si todas las empresas piensan justamente en calar al nuevo, el estar cargándole la mano a alguien, el conflictuarse entre ellos y demás, literalmente esa empresa no va a crecer. Y quién sabe si dure, ¿sale? Entonces, pues, y es parte de lo que llega a pasar, ¿eh? O sea, a veces, digamos que prácticas que pertenecen a una empresa se vuelven parte de una persona, ¿eh? O sea, si, por ejemplo, así como dices, Raúl, o sea, si en una empresa se tiene ese ritual de iniciación de la novatada y demás, pues tal vez esta persona, este ingeniero joven que venía con ganas de aprender y demás, pues se desmotiva, ¿no? Y hace suyo ese ritual. Y si ese ritual lo hace suyo y lo lleva a otra empresa, lo que está haciendo es contaminar la segunda empresa. La está perjudicando. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas ya tiene otro chip, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que si ustedes como ingenieros jóvenes tienen la voluntad de hacer las cosas, tienen la voluntad de hacer un bien al mundo, tienen esas ganas de probarse a sí mismos y crear y desarrollar, aun cuando entren a una empresa, no se dejen contaminar, porque al final de cuentas, si se dejan contaminar, van a ser igual que los demás, ¿sale? Siendo que realmente ustedes tienen mayor potencial para transformar al mundo.
si es que ustedes lo desean así, y si es que ustedes tienen la voluntad suficiente para mantenerse con esa convicción, ¿sale? Digo, es algo a contemplar, ¿no? Es complicado porque influyen muchos factores, ¿no? Pero la idea como tal es esa, manténganse firmes, manténganse siendo ustedes, para que no se vean influenciados pues, por cosas así, ¿no? Por lo que viene siendo la cultura organizacional de una empresa a la que lleguen, pues no sé, por, no sé, 3 meses, 5 meses, 10 meses, un año, ¿sale? No dejen que los contaminen, si es que ustedes traen algo mejor. Y bueno, derivado de esto, pues nosotros vamos a retomar lo que viene siendo esta parte de Kaizen. En esencia, puede que pasara como una de esas experiencias del profe contándonos su vida, pero esta parte es muy importante para esta temática, por así llamarlo. Porque al final de cuentas, esto nos va a hacer contrastar justamente qué es lo que hacen los ingenieros y los japoneses en general dentro del Kaizen. ¿Sale? En esencia, vamos a ver justamente, bueno, ya vimos esta cuestión de que los japoneses como tal ven el Kaizen como un símbolo de los problemas del día a día y cómo luchan contra ellos para poder sobrepasarlos, por ejemplo, ¿no? Lo ven como un desafío, no como algo que los perjudique emocionalmente, ¿sale? Ahora bien, esta concepción, esta forma de ver la vida como tal a través del Kaizen, se dio en la época de la posguerra, cuando el país quedó destruido y empobrecido después de pagar los daños de la guerra. ¿Alguien se acuerda de qué es lo que pasó con lo que viene siendo esta cuestión de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial y qué es lo que pasó con Japón? ¿O en qué contexto estaba viviendo? Recuperándose de la bomba nuclear, ¿no? Así es, estaban recuperándose de la bomba nuclear. Bueno, de las 2 bombas nucleares que les dejaron caer. Lo que nos comentó, ¿no? Que el gobierno les dio dinero a los agrícolas. También, sí, muy bien. Pagando. Sí, así es, Rodrigo, muy bien. También lo que viene siendo el gobierno apoyó, en parte, lo que viene siendo, digamos que hasta cierto punto, la recuperación de las zonas agrícolas. Sin embargo, es cierto, o sea, así como lo dijeron, literalmente Japón, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, literalmente estaba hecho un país de ruinas. Literalmente tenía sus zonas, digamos que más prósperamente, bueno, las más prósperas que tenía a nivel de agricultura y demás, fueron devastadas con una bomba, bueno, cada una con una bomba nuclear, lo cual dejó inservibles las tierras y evitó que literalmente cosecharan cosas, o sea, literalmente no tenían forma de cosechar sus propios alimentos. Y bueno, en esencia como tal, pues literalmente Japón en la posguerra pues tenía nada, no tenía nada. Literalmente a Japón le tocó pagar pues literalmente los daños de la guerra. ¿Por qué? Porque perdió y pues literalmente le pagó a todos los países aliados pues los daños de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pearl Harbor, lo que viene siendo todo, los daños de la guerra los pagó Japón y Alemania. Además de eso, no tenía forma de producir sus propios alimentos. ¿Por qué? Pues porque las bombas nucleares habían devastado los campos y literalmente ahí no podía crecer nada. ¿Sale? Además de eso, todo el personal militar y todo lo que viene siendo su fuerza militar y de ataque y demás, se perdió. Literalmente los aliados agarraron y desarmaron completamente Japón para que literalmente no tuviera ni siquiera recursos para poder atacar de nuevo o para poder levantarse en armas contra nada, literal. Y en esencia como tal, pues quedó así, quedó sin nada, quedó sin recursos, igual quedó con miedo, quedó sin aliados económicos porque también cortaron todos los lazos económicos que tenía Japón con pues, muchas de las naciones más poderosas. O sea, literalmente lo dejaron en la ruina, lo dejaron sin nada. Miren, aquí se los puse. Con su rendición, Japón perdió el 42% de la riqueza nacional y también perdió el 44% de su capacidad industrial. Literalmente, además de quitarles lo que viene siendo dinero, además de quitarles lo que vienen siendo sus recursos armamentistas, además de quitarles lo que viene siendo pues, formas de producir sus alimentos, también le quitó lo que viene siendo su capacidad productiva industrial. Desarmaron fábricas, quitaron industrias literalmente. Y también energía, instalaciones, maquinaria, etcétera, todo eso se perdió. Igual, el personal militar desmovilizado y los civiles que regresaron a Japón agravaron la ruina y el hambre, ¿sale? Literalmente es esto. O sea,
o sea, literal, desarmaron a Japón de todos lados, o sea, militarmente, económicamente, productivamente, todo se lo quitaron. Prácticamente le quitaron la mitad de todo, ¿no? Pero bueno, es eso. Sin embargo, todo el personal militar que estaba en las zonas de guerra y todos los civiles que estaban, digamos que en lugares lejos de Japón para evitar la guerra, regresaron a Japón, regresaron literalmente a lo que viene siendo un país en ruinas y con hambre. Entonces, eso pues literalmente incrementó la necesidad, incrementó la demanda de comida, incrementó el conflicto social, el conflicto cultural, el conflicto económico, el conflicto de todo tipo. ¿Sale? Literalmente Japón estaba en conflicto en todo sentido de la palabra. ¿Sale? Es como civiles, y esta es la parte interesante, o sea, por ejemplo, todo esto, o sea, el ver que Japón estaba hecho pedazos, literalmente, por no decir la palabra con M, literalmente Japón estaba hecho, la palabra con M, y estaba hecho pedazos, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros vamos a ver que pues, actualmente Japón es un oasis de tecnología, es un oasis de prosperidad, es un oasis de conocimiento, de cultura, de todas cosas, ¿no? Entonces, justamente aquí la idea es entender por qué de pasar de ser un país completamente devastado se volvió una de las potencias mundiales. Y bueno, justamente vamos a abordar esta idea aquí. Miren, cuando lo que viene siendo la parte de los militares y la parte de los civiles agarraron y regresaron a Japón, al Japón devastado como tal, tanto los militares como los civiles se unieron de inmediato a la fuerza de trabajo. ¿Sale? Literalmente todas las personas que pues, no trabajaban y demás, se unieron a las fuerzas de trabajo para poder cubrir sobradamente las necesidades de mano de obra para la reconstrucción económica durante la primera etapa del periodo posguerra. ¿Sale? Literalmente toda la civilización, todo el pueblo, pues sí, toda la nación se unió para trabajar en conjunto, para poder salir de esa pobreza y para poder salir de esa ruina, literalmente, de esa devastación. Y esa es la parte interesante, ¿sale? ¿Qué es el Kaizen? Justamente esta es la parte interesante de cómo se formó el Kaizen, ¿sale? El Kaizen, en esencia, habíamos dicho que pues, era una cuestión de cómo afrontaban los problemas las personas en su día a día o de que se consideraba como un recurso administrativo, ¿sale? Sin embargo, el Kaizen se ha llegado a pensar que es una fuerza ética. Principalmente esta parte es la parte más importante que literalmente mueve a la civilización japonesa, ¿sale? En esencia, el hecho de contemplar al Kaizen como una fuerza ética implica que no es una cuestión ni de economía ni de obligación, es una cuestión de deber, ¿sale? Y literalmente esa es la parte interesante. Sí, justamente ahorita estoy leyendo los comentarios, justamente leo, fue porque se ayudaron entre sí. Solamente así Japón salió de las cenizas y se empezó a constituir como una empresa, como una nación a nivel mundial, ¿sale? Literalmente el Kaizen aquí fungió como una fuerza ética, como una responsabilidad o como un deber nacional, ¿sale? Literalmente al hablar de una fuerza ética como tal tiene que ver con el hecho de que es una fuerza interna que se encuentra en uno mismo. O sea, literalmente las personas que se unieron para poder sacar adelante a Japón no fue porque su país se los ordenó o porque alguien más les iba a pagar por ello, sino que nació de cada una de las personas que estaban inmersas en esa pobreza y en esa devastación. Las personas se agarraron y dijeron, es que no puede seguir así, no puedo seguir viviendo con este estilo de vida, ¿no? O esta calidad de vida. Y literalmente, en conjunto, o sea, literalmente como todos perseguían esa misma ideología, como todos tenían ese mismo dolor, esa misma frustración de verse sometidos, de verse menospreciados, de verse derrotados y de verse sin una forma de poder sobrevivir, entre todos tenían el mismo objetivo y todos en conjunto empezaron a unirse, empezaron a aliarse, empezaron a fortalecerse entre todos para poder trabajar como uno solo. Miles, millones de personas trabajando como uno solo por un solo objetivo: sacar de la miseria a Japón. Literalmente ese era el objetivo, sacar de la miseria a Japón, ¿vale? Y literalmente es eso, de cada trabajador que es capaz de resolver problemas en su día a día, plenamente convencido y de manera voluntaria. Esto es lo que maneja lo que viene siendo
digamos que el centro o el origen de que Japón sea grande. Cada persona está convencida plenamente de que va a ser un cambio agradable, útil para el mundo, útil para su línea de producción, útil para su empresa, útil para sí mismo, de una forma voluntaria, con un sentido de deber completamente indestructible. Esa es la parte importante que mueve literalmente a la sociedad japonesa, ¿sale? Y bueno, en este caso, esto es lo que les pongo, ¿no? Sin embargo, actualmente se ha considerado que que el Kaizen como tal es un conjunto de herramientas y técnicas que mejoran la calidad y productividad de los procesos empresariales a través de la estandarización y la mejora continua y la disciplina y la eliminación de desperdicios, ¿sale? Esta parte es bastante interesante, principalmente porque aquí se unen dos partes muy, muy útiles, que sin ellas no existe nada, literalmente. Una es la voluntad humana, ¿sale? Literalmente esto. Cada trabajador, cada persona que está trabajando bajo lo que viene siendo la filosofía de Kaizen, está convencida de que su trabajo vale. Está convencida de que con su trabajo está aportando algo. Y está convencida de que lo hace voluntariamente, de que lo está haciendo por deber, por convicción, no por un salario ni por un sueldo. Lo está haciendo por él, por su familia, por su empresa y por su nación. Esa es la parte más importante a nivel, digamos que personal, de lo que conforma la filosofía Kaizen. Va a mejorar algo, va a ayudar a alguien, va a asegurarse de mejorar algo, aunque sea un 1%, la calidad de su trabajo, de su forma de llevar a cabo pues, todas sus actividades a lo largo del día como un ser humano, dentro de su empresa, dentro de su nación, para mejorar la calidad de vida de todos de manera voluntaria. ¿Sale? Y además, vamos a tener, esta es la parte, digamos que propia de cada persona, ¿no? Y además, esto se complementa justamente con lo que viene siendo esto que les acabo de subrayar. Las herramientas y técnicas de mejora de la calidad, productividad, procesos empresariales y estandarización y mejora continua, disciplina y eliminación de desperdicios. ¿Se acuerdan que había una diapositiva hace como, bueno, tal vez unas 3, 4 clases que, bueno, ¿se acuerdan cuando abordamos la parte de los indicadores de productividad, lo que viene siendo efectividad, eficiencia, eficacia y productividad? ¿Más o menos se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que había un diagrama que indicaba cuáles eran las partes de la productividad? ¿Más o profe? Ok. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan, pero bueno, le hago mención. ¿Se acuerdan que hubo un momento en los que les dije que la productividad era la unión entre querer ser mejor y poder ser mejor? Por ejemplo, la parte de querer ser mejor tiene que ver con el hecho de que uno tiene la convicción y la voluntad de mejorar, ¿sale? Esto como tal es eso, lo que viene siendo la parte propia, el querer mejorar, el querer ser mejor y el actuar conforme a ello. Sin embargo, el solamente querer las cosas no es suficiente. Tenemos que tener la capacidad física de ser mejores, ¿sale? Y esa capacidad física se da a través de lo que viene siendo maquinaria, herramienta, lo que viene siendo la parte de infraestructura, procesos, etcétera, ¿sale? O sea, la parte, la voluntad del ser humano tiene que venir en conjunto con lo que viene siendo la capacidad productiva o la capacidad para poder hacer las cosas, ¿sale? Entonces, voluntad junto con capacidad te genera transformación. Y es justamente esa es la parte interesante. Aquí, justamente de lo que viene siendo la transformación de Japón de una nación devastada a una nación de primer mundo, fue eso. Todas las personas tenían la convicción y la voluntad de aportar algo a su nación, de aportar algo para mejorar la calidad de vida de su familia, suyas, de su empresa y de lo que viene siendo todo lo que viene, toda la nación, ¿sale? Esa era su voluntad. Y más aparte, eso lo complementaron con lo que vienen siendo herramientas y metodologías, ¿sale? Literalmente agarraron y empezaron a utilizar lo que viene siendo justamente la información para tener conocimiento y este conocimiento lo aplicaron para crear maquinaria, herramienta, infraestructura. La herramienta
junto con lo que vienen siendo los conocimientos, generaban justamente tecnología. Y la tecnología, en conjunto con su voluntad, creó capacidad y mejora y desarrollo. Y es justamente la parte donde aquí el Kaizen transformó completamente a lo que viene siendo Japón. La voluntad del ser humano, combinada con lo que viene siendo la tecnología, literalmente le da paso a la transformación. ¿Sale? Y bueno, en esencia como tal, vamos a ver que aun cuando el Kaizen llega a ser considerado como un conjunto de técnicas y herramientas usadas para mejorar los procesos empresariales, el Kaizen como tal, como les dije, es más una filosofía de vida, que se traduce en esto. Hoy, mejor que ayer. Mañana, mejor que hoy. Eso es literalmente lo que es la esencia de lo que viene siendo el Kaizen. Literalmente es eso. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Esa es la parte esencial de lo que viene siendo el Kaizen. El buscar ser la mejor versión de mí mismo, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Hacer mejor las cosas, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Ser un mejor ingeniero, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. ¿Sale? Literalmente es eso. El Kaizen se reduce prácticamente a estas expresiones. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. ¿Por qué? Porque siempre es posible mejorar. ¿Sale? Y esta parte es interesante, principalmente porque si nosotros agarramos y consideramos que el ser humano es un ser perfeccionable, entonces, digamos que en teoría, bueno, y obviamente es, digamos que a expectativas de cada quien, pues la esencia o la labor o digamos que el motivo de la existencia del ser humano es ser mejor, ser mejor, ser mejor, ser mejor. Ahora sí que si nosotros hubiéramos sido perfectos desde el mismo momento en el que nos crearon, pues la vida como tal no tendría sentido, porque no tendríamos esas experiencias que nos van ayudando a entender la vida, a mejorar nuestras actividades, a mejorarnos a nosotros mismos, a hacernos una ideología, una imagen de lo que somos nosotros, ¿no? Y de cómo vamos evolucionando constantemente. Si hubiéramos nacido perfectos completamente desde el inicio, pues la vida no tendría sentido. ¿Por qué? Pues porque sería todo perfecto siempre y pues, no hay cambios. Sería como estar muerto prácticamente. Sin embargo, nos dieron la, ¿cómo decirlo? No es el beneficio. Nos dieron el milagro de ser imperfectos desde el inicio. Y pues de ahí tenemos que cambiar, ¿no? Que mejorar, que evolucionar, que transformar. Esa es la parte interesante. Y justamente esa es la parte de Kaizen, ¿no? O sea, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Y justamente esa es la idea. El Kaizen como tal es la mejora continua. La idea es mejorar continuamente. Si mejoramos 1% cada día, literalmente habremos Si mejoramos 1% cada día, habremos mejorado exponencialmente a lo largo de un plazo de tiempo. ¿Sale? Y justamente eso es lo que hizo Japón. Mejoró 1% cada día. Es así como Japón literalmente mejorando 1% cada día durante 75 años se volvió una potencia mundial. Y es que esa es la parte que creo que en esencia no hemos comprendido nosotros como, bueno, nosotros los mexicanos, nosotros los latinoamericanos, ¿no? Que es una cuestión más de constancia que una cuestión de potencia. Esa es la parte que literalmente saca a flote a una nación. El tener disciplina, el tener constancia en mejorar, el tener constancia en nuestras acciones, justamente nos da pues, cambios realmente tangibles, ¿no? Y sustentables a lo largo del tiempo. ¿Sale? La práctica pues, es una forma de vida, una cultura en la cual todos los que trabajan en la empresa tienen sus ojos, mente y oídos bien abiertos para poder reconocer las oportunidades de mejora y capitalizarlas. Es decir, si nosotros vemos una oportunidad que podemos aprovechar, literalmente tenemos que buscar la manera de generar, pues ahora sí que una acción, y esa acción tiene que tener una manera de generarnos ingresos a través de acciones concretas. ¿Sale? Y en esencia como tal, ya en la práctica, existen 4 cosas a hacer al momento de practicar o de aplicar el Kaizen, ¿sale? Primero, es reconocer que existe un problema, ¿sale? Es lo que les decía hace rato, cuando nosotros como ingenieros vemos un problema, ese problema lo tenemos que hacer evidente, ¿sale? De otra manera, pues es como si nosotros fuéramos parte del problema porque no lo estamos evidenciando, por así llamarlo, ¿sale? Eso es algo indispensable.
Primero, tenemos que reconocer que existe un problema. Si existe un problema, lo tenemos que reconocer y lo tenemos que hacer evidente. ¿Sale? Después, el punto 2, crear una organización basada en equipos. ¿Sale? El Kaizen se fundamenta mucho en lo que viene siendo el trabajo en equipo. Porque sí, una persona puede ser un prodigio, puede ser la persona más perfecta en un área sin importar nada. Sin embargo, esa persona sola puede que no sea suficiente para poder darle solución al problema. ¿Sale? Mejorar sus procesos humanos y productivos. ¿Sale? En esencia, el Kaizen busca que se mejore el proceso humano y el proceso productivo por igual. No se busca eliminar al humano, sino que por el contrario, reconoce al ser humano como parte del proceso y lo integra para poder generar un sistema perfecto entre humano y máquina, ¿sale? Digo, no es un cyborg, pero literalmente la idea como tal es que el trabajo humano potenciado con, digamos que la capacidad de infraestructura y maquinaria genere una transformación, digamos que sustentable y relevante, ¿sale? Y el punto 4 es que se compromete con la filosofía Kaizen, ¿sale? Es decir, tenemos que comprometernos con la filosofía Kaizen de mejora continua para asegurarnos de que todo lo que nosotros hacemos va a tener un final feliz, ¿no? Va a tener pues literalmente un desarrollo óptimo y un desarrollo sustentable, ¿sale? Si no se que reconoce esta parte es muy importante, ¿eh? Y se las pongo así entre comillas, pero es muy, muy importante, ¿sale? Si no se reconoce ningún problema, tampoco se reconoce la necesidad de mejorar, ¿sale? Entonces, por ejemplo, nosotros como mexicanos a veces somos muy, muy dados a esto, principalmente porque no queremos reconocer problemas o evidenciarlos. A veces queremos mantenernos bien calladitos, bien tranquilitos, no participar, no hacer nada, y al final de cuentas, pues así no nos metemos en problemas, ¿no? Sin embargo, esta es la parte, digamos que es lo peor que puedes hacer en el Kaizen, ¿sale? Porque si nosotros si nosotros nos estamos callando un problema para complacer a un supervisor o a un gerente, digo, sí, en la práctica hasta cierto punto pues está bien porque no nos cargan la mano y demás, ¿no? Sin embargo, sí es importante reconocer el problema. ¿Por qué? Porque la complacencia es el peor enemigo del Kaizen. Recuerden, el Kaizen es mejora continua. Si no evidenciamos el problema, no lo podemos corregir, no lo podemos mejorar. Y si no podemos mejorarlo, pues literalmente nos mantenemos igual o peor. Lo que no sube, baja, dice. Por ahí dicen que eso es lo que pasa, ¿no? Lo que no sube, baja. Lo que no sube, cae. ¿Sale? Entonces pasa lo mismo. Si nosotros no evidenciamos los problemas que estamos viendo, eso, pues puede que al corto plazo, pues no genere un conflicto ahí con el gerente o demás. Sin embargo, en el largo plazo, eso va a corroborar o va a propiciar el hecho de que los procesos, las actividades, los sistemas y literalmente todo caiga, todo se destartale literalmente. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas va a haber más gente que va a evitar evidenciar lo demás, ¿no? Lo que está mal. Sí, ¿qué pasó? Una pregunta. Sí, ¿qué pasó? Después de que vimos todo lo de la cuarta revolución industrial y todo esto que estamos viendo ahorita, ¿usted cree que en algún futuro todas estas prácticas y todas estas estrategias desaparezcan sustituyendo al humano con máquinas de inteligencia artificial y machine learning y todo esto nuevo que está viendo? Yo digo que sí y no. O sea, por ejemplo, hablando de todo lo que viene, fíjense, esa es la parte más importante. No se vayan porque justamente es la parte más interesante. Esta pregunta es excelente, ¿eh? Por ejemplo, hace rato estábamos platicando del hecho de que hay empresas que callan a sus trabajadores, hay empresas que menosprecian el talento humano, hay empresas que literalmente ya tienen procesos bien establecidos y de esos procesos nunca salen, no buscan mejorarlos, no buscan optimizarlos y se mantienen con esos procesos así como están. Y hay empresas que pues llevan trabajando tal vez desde el siglo pasado de la misma manera como están trabajando ahorita. Esas empresas, literalmente esas empresas que se están yendo por la estandarización y que no están buscando valor y beneficio a través de lo que viene siendo la creatividad humana, esas empresas van a ser automatizadas y se van a eliminar los trabajadores prácticamente. ¿Por qué? Porque en esas empresas literalmente no es importante el talento humano, no es importante la creatividad. Y esas empresas van a ser justamente las que van a automatizar y van a ser controladas por completo por máquinas. Eso es un hecho. Y justamente la parte, y bueno,
En ese sentido también hay que tener en consideración algo. Si se estandariza esa forma de producir, esa forma de trabajar la manufactura y demás, entonces esas empresas que trabajen a través de lo que viene siendo Machine Learning y procesos completamente automatizados, van a competir una contra otra, no por la calidad, sino por el precio, ¿eh? Y por lo tanto, pues los productos que vayan a hacer, pues literalmente van a buscar reducir costos para incrementar las ganancias. Entonces, literalmente van a ser eso, literalmente máquinas que producen dinero. Suena chistoso, ¿no? Pero es eso. Van a ser máquinas que producen dinero. A las empresas que literalmente a los trabajadores no los toman en cuenta y les cortan las alas de un momento a otro, esas empresas van a ser automatizadas y todo el personal y todas las personas que trabajaban ahí van a ser literalmente desechadas. ¿Sale? Eso es lo que va a pasar. Sin embargo, las empresas que realmente optan por lo que viene siendo la creatividad, el talento humano, la mejora continua, el aporte del personal a mejoras del proceso, a la innovación y demás, esas empresas para nada van a poder despedir a su talento humano porque va a ser el centro y va a ser el corazón de la empresa. Y esas empresas no van a estar trabajando o no van a estar compitiendo por precio, van a estar compitiendo por beneficio, por calidad, por creatividad, por lo que realmente nos hace humanos, que es la capacidad de imaginar y de crear. ¿Sale? Esas empresas van a ser justamente las que no van a desaparecer a sus empleados, sino que al contrario van a buscar más talento humano para complementar ese talento con infraestructura y maquinaria y así optimizar y potenciar su capacidad de crear cosas nuevas. Esa es la parte interesante. Y es algo que realmente se me hace algo bastante interesante ahorita que, así como se lo estoy diciendo, lo estoy así como hilando y demás, porque al final de cuentas eso es lo que pasa. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, si nosotros agarramos y vemos y nos preguntamos, ¿esa actividad la puede hacer una máquina? Si decimos sí, la siguiente pregunta es, ¿ya existe la máquina que lo hace? Si la respuesta ahí es sí, la siguiente pregunta sería, ¿cuánto cuesta? Nos dan un número y después la siguiente pregunta obligada sería, ¿ese costo es menor al costo del trabajador? Si la respuesta es sí, ese puesto de trabajo ya se perdió, ¿eh? Eso es un hecho. Ahora, obviamente, si nosotros hablamos de lo que viene siendo crear, diseñar, innovar, imaginar y demás, eso no lo hace una máquina, ni de broma lo hace, ¿eh? Entonces, esa es la parte y esa es la respuesta como tal. Las máquinas, las empresas que están enfocadas en utilizar al trabajador solamente como mano de obra para producir, sin que piense y sin que tome decisiones, esas empresas van a ser completamente automatizadas en el futuro y pues literalmente los empleados pues ya no van a tener pinta en ningún proceso de ese tipo de empresas. Y ya llegados a ese punto de automatización, de control y de sistematización de todas las empresas que realmente van a sobresalir van a ser justamente las empresas que pueden pensar. Esa es la parte interesante y la parte chistosa de todo esto. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Me gustó mucho tu pregunta, Edgar. La verdad, es algo bastante interesante y que saca a relucir muchas cosas, ¿eh? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Muy chida la pregunta, de verdad. Mi parte no, profe. Creo Ok. que todo lo que han comentado aquí ha estado muy bien. Sale, chicos. Pues entonces, si ya no hay ninguna duda, ninguna pregunta, pues nos vemos el día lunes. Retomamos ahora sí que toda esta parte de Kaizen, desde la Japón ya restablecida con tecnología y pantallas y cosas kawaiis. Y pues nos vemos la siguiente semana. ¿Sale, chicos? Pasen un excelente fin de semana. Sí, profesor, igualmente. Sale, muchas gracias. Gracias, Brandon. Igualmente, Brendan. Gracias. Good night. Gracias por todo. Hasta luego, Que profe. descansen. Muy Un bien. gusto. Igual cuídense mucho, que descansen. Pásenla muy bien. Nos vemos, Excelente. profe. Hasta luego. Sale, un gusto. Nos vemos. Nos vemos, Sergio. Igual, buena noche. Buenas noches, profe. Hasta luego. Sale, buenas noches, Rodrigo. Descansa. Excelente noche. Pásenla muy bien. Hasta luego, Estefanía. Muy buena noche. Sale, nos vemos, Alexis. Nos vemos, Alexis. Nos vemos, profe. Buenas noches. Gracias, igual. Gracias, igualmente.
Sale, chicos. Muy buenas noches, Estefanía. Descansen, cuídense mucho, pásenla bien y nos vemos el día lunes.